para la gente la plata es una necesidad y un seguro, y para otros es una oportunidad. Para mí la plata es una oportunidad. En el 2004 yo cogí mi primera platica y los metí en la bolsa de valores de Colombia. Eso usted en lo que metía ganaba plata. El tema de gestión patrimonial es mucho más de psicología que de inversión. El tema de gestión patrimonial me parece muy interesante. El ser humano es averso al riesgo, porque depende de tu aversión o tu apetito por el riesgo, es que puede uno estructurar un portafolio. Nuestro amigo Federico Suárez me mandó un paper en estos días que acabó de sacar Morgan Stanley la semana pasada. La tesis de inversión no puede depender de si ganó Biden o ganó Trump. No. Pero una cosa es hacer billetes y aprender a hacer billetes, otra cosa es saber invertir esa plata, saber cuidarla. Y educación financiera básica. Y la gente que está liderando un partido político, sea izquierda, derecha, de centro, no entienden que es generando productividad como se genera riqueza y piensan que es quitándole al rico para hacer riqueza. Estamos en la olla. Los financieros son muy hostiles con las personas. El brujo que predijo el atentado a Trump también predijo que venía un crash brutal. Ojalá que no. Este es un podcast teoría de los portafolios. 3 perfiles muy interesantes. Listo, hombre, Lucas, ¿cómo vas estrés, hombre? Pues no queda sino creer que es por el estrés, hermano, porque no, ni soy gordo, ni soy borracho, ni tengo diabetes, ni fumas. tengo 70 años, ni Pero fumo. sí come mucha lechuga. Come mucha lechuga. Es el problema de comer tanta lechuga. Andrés, ¿sabes qué? O sea, y ChatGPT no sé si me va a enloquecer o me va a aclarar las dudas, pero gente que no, que es que por comer lechuga, que no, que es que las semillas chiquitas, eso es su hermano, una cosa, una lista muy loca. Le voy a contar una anécdota con la salud de Lucas. Hace por ahí 15 años creíamos que se iba a morir. Lucas. Pero yo tengo yo tengo una amiga que se conecta y habla con Los Ángeles. Y ahí me pasa temitas de portafolio, pues, pero eso no lo puedo contar. Pero hablando en serio, hasta lo mandamos a hablar con ella. Y ella, cierto que te dijo, no, esto no es nada espiritual, este es un tema, usted tiene un bicho adentro. Y Lucas se levantó un médico por allá en la autopista. Y ese man, para hacer la historia larga, corta, que le dijo, ¿usted fue a tal país? Sí. ¿Subió a tal país? Sí. Cuando el mundial, ¿cierto? Y te habías comido como una cosa y te cogió una bacteria, un bicho por allá. Generalmente es una explicación más sencilla de lo que uno cree y siempre hay ciencia detrás. Y el man te sacó. Y yo me acordé de eso y en estos días me tocó recomendárselo al esposo de una amiga, que una cosa parecidísima, nadie sabía, los neurólogos, los inmunólogos, todo. Y el man cogió, paquete, es esta cosita tan, y lo sacó. ¿Sí o no? Ese man, que te he pedido el contacto varias veces en los últimos tiempos. Sí, sí. Ese man es un crack. El doctor Jan Arturo. Y usted llega allá y queda encima de un taller de carros. Usted dice, no, ¿de dónde vine, hermano? Pero en ese momento el desespero era tal que no, yo ¿te estaba acuerdas? pegado, Lucas flaco, era una cosa como lupus-like, una cosa horrible. Lupus-like syndrome. Yo me le pegaba a una avioneta fallando. ¿Cómo era que me le pegué a la amiga André Felipe que habla con Los Ángeles? Imagínense. Y yo allá y eso me acostaba en una camilla. Una vez uno se le pega todo. Imagínese que cuando yo estaba en mis líos grandes, que me tocó irme para Estados Unidos, entonces uno se le pega a todo y todo es todo y por todo pasé. Cata, mi esposa, llevó una señora pues que las energías y todo y le dijo, no, este man tiene algo que le hicieron, brujería, dele por favor para sacarle eso, un jugo de tomate de árbol con una avellana licuada. Y entonces Cata me dice, y yo no, yo qué me voy a tomar eso debe ser una cosa. Y ya en el desespero, cuando usted no entiende la razón, la parte racional de por qué le pasan las cosas buenas o malas a la gente buena, páseme esa vaina a ver si me exorcizan. 1 minuto y medio y pasé, y después de 1 minuto y medio, pegado del baño, 8 horas, es un purgante el berraco, weón. Entonces eso así lo van embaucando a uno. Y esto lo estoy diciendo porque ahorita tenemos que llegar a la ciencia y no a la emoción, Hernán, cuando hablemos de portafolio. Sí, porque este es un podcast que teníamos muchas ganas de hacerlo hace rato. Le pusimos es que teoría de los portafolios. Y la idea es que pudiéramos aprender un poquito, pues digamos que la teoría o el conocimiento. Entonces tenemos pues 3 perfiles muy interesantes, pues tenemos a Lucas, tenemos a Arias y tenemos otro amigo que es Andrés Gómez, que también maneja plata y lleva invirtiendo pues toda la vida.
Camilo Botero me dijo, no, tengo una reunión y está ausente. Entonces yo, no, pues Andrés nos llena este espacio, además que también sabe mucho pues en el tema de inversión. Pero entonces, como para que empecemos, yo quiero arrancar, yo llevo invirtiendo pues como, no digamos que profesional o seriamente como desde el 2019 y he aprendido un par de cosas que me han dado resultado, pero lo mío es muy empírico. Y entonces voy a arrancar como con las anclas mías y ya después vamos migrando a cada uno porque yo los considero a ustedes más profesionales en la tesis de inversión que lo que yo hago hoy tradicionalmente. Entonces voy a arrancar como pienso yo o como ejecuto en este momento. Entonces, una de las síntesis que he tomado yo y por eso tengo, digamos, que este perfil tan agresivo es que, hombre, el tema de la inflación es una cosa que es inevitable. Entonces, la inflación, digamos que bien o regular, si le queremos dar un promedio, tenemos una inflación de un 3% anual. Pero el grandísimo problema es que no solo tenemos inflación, sino que tenemos money debasement, o sea, o señoraje, como lo llama Aries. Eso quiere decir que la plata que uno arranca en enero, realmente esa plata, no solo por inflación, sino porque se imprimieron más billetes, usualmente tenemos un 8%. Entonces ya si usted está compitiendo contra su inversión, tiene que ganarle a un 12, un 13% anual. Siendo que ese es como el hurdle o la meta que uno tiene que pasar, uno diría, no, pues entonces yo tengo que buscar retornos del 20 o del 25%. Pero para uno buscar retornos del 20 o del 25%, uno tiene que contar con que siempre se va a equivocar. Entonces, si yo me equivoco el 50% de las veces en esos retornos del 20 o del 25%, quiere decir que va a estar, digamos que en un 15%. Y un 15% pues es realmente muy poquito. Y como yo he estado tanto en el mundo de la tecnología, dije, no, pues yo me concentro en el mundo de la tecnología, porque si le pego a tecnología, pues hay un potencial de un X muy grande. Una de las cosas que aprendí que me hacía mucha falta es que yo no entendía muy bien los ciclos macro y no entendía qué quería decir los money flows. O sea, yo creía que si solo invertía en tecnología, pues iba a tener una X muy grande. Hasta que aprendí que en el 2021, cuando Elon Musk y Jeff Bezos empezaron a vender porque leyeron que las tasas estaban muy bajitas y el gobierno empezó a tener inflación y las iban a bajar, entonces pues tenían que salir de esos activos porque básicamente estaba muy caro. Entonces aprendí que pues el hurdle es el 12, 13%, que tengo que ponerle cuidado a macro, los money flows y finalmente pues el último que para mí es como muy importante, tengo que ponerle mucho cuidado a la psicología mía interna. Descubrí que la forma que mejor retorno tengo es que si no le manejo plata absolutamente a nadie, porque esto es 30% conocimiento y 70% cómo uno maneja la psicología, la emoción. Y la gente con la plata la gente con la plata es muy extraña, porque para mí, como decía Darío, ahorita que hicimos el podcast con Bilbao, que decía, para la gente la plata es una necesidad y un seguro y para otros es una oportunidad. Para mí la plata es estrictamente una oportunidad. Entonces yo soy capaz de ver que esa pendejada haga así y suba, porque como yo sé que mientras no me saquen del casino, y cuando digo el casino es el casino de la vida, las oportunidades, y pueda seguir estar jugando, una cosa que se volvió 0, y me ha pasado muchas veces en la vida, pues se vuelve 10 o se vuelve 30. Entonces, ese primer parámetro y esos primeros filtros, digo, pues entonces tengo que ser el 12%, no me puedo centrar en cosas que me den apenas el 20%, porque entonces uno siempre se va a equivocar, tiene que ser tecnología, tengo que ponerle cuidado a la Fed, los money flows, demografía, y si estoy en tech, entonces básicamente me estoy, pues y cuando digo tech, estoy, y si soy capaz de detectarla, pues entonces tengo potenciales pues, de 10X. Yo siempre he dicho que uno le pega 3 veces 10X con $100,000 y tiene uno 100 millones de dólares. Eso es muy berraco, pues, pero es totalmente posible. Entonces ese es como el framework, la síntesis, y yo trato de buscar señales o tratar de entender qué pasa. Entonces, por ejemplo, tecnología, estamos de acuerdo que, y eso es parte, pues, como de business cycle, pues todo se está volviendo más digital. Por eso es que no tengo cero problema en invertirle a un Nosana, a un Shadow, porque sé que ese es parte del business cycle y ahí estoy concentrado. Pero lo mío es ya ese framework. Y ya luego llegan otras personas que son más profesionales y dicen, no, es que tenés que tener un mix de bonds, que tenés que tener una teoría de portafolios 70, 40, 30, y de ahí para adelante podemos derivar. Por ejemplo, Lucas
yo creo que Lucas es más parecido a mí que yo parecido a Andrés o que parecido a Arias o que parecido a Gómez del Barco, pues en ese sentido. Entonces ya sí me gustaría oír pues cómo es cada uno y podemos arrancar con Lucas para ver si identificamos qué cosas deberíamos mejorar cada uno y qué cosas nos gusta pues de las contrapartes, porque yo creo que de eso se trata y es lo que hemos estado tratando de hacer pues siempre en el chat. Y yo sé que Arias nos va a decir, no, es que el Sharpe ratio y toda la cosa, y todas esas cosas que son técnicas, vamos a tratar de explicarlas simplificadas para que la gente diga, ya entiendo en qué consiste esa huevona. Entonces podemos arrancar con Lucas, pues que no solo llevas invirtiendo, yo creo que nadie había comprado uranio hace 15 años, pero vos te metiste a comprar uranio y todas esas cosas. ¿Vos cómo ves o cómo trabajás o tratás en un portafolio? Porque vos hay veces son más, o sea, tenés más bolas de acero que yo. Inclusive vos me decís muchas veces, me decís, huevón, si yo tuviera, digamos que ese conocimiento, pero vos tuvieras las huevas mías, de pronto el múltiplo sería mucho más grande. Entonces, ¿por qué no arrancamos por ahí y después cruzamos donde Arias y después donde Gómez? Bueno, yo lo primero es que yo creo que un ser medio extraño, porque yo tengo ya el dinero que le manejo a los inversionistas, que yo no toco una acción para los inversionistas. Y ya les voy a decir por qué no, porque ya estuve allá, ya sufrí y ya entendí que esto es más parecido a lo que hoy puede hacer Andrés, y yo lo hago también para ellos, y porque yo digamos que busco rentabilidades para los clientes del orden de entre el 7 y el 10% en rentas anual, y el resto dólares. de la tarea, que me lo haga la devaluación. El resto de la tarea a la larga que me lo termine haciendo el dólar contra el peso, porque digamos que el 90% de mis inversionistas viven de sus pesos al final de su carrera, se retiran muy jóvenes, 35 años, muy pocos estudian, y los que estudian tristemente tristemente tienen un cartón a los 35 años de lo que quieras, de administrador, y ¿de qué les sirve? ¿Quién los va a recibir a los 35 años? ¿En qué empresa o qué? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, yo crecí en la bolsa. Yo nací desde que yo tengo memoria con un papá que vivía pegado al teléfono con un broker en Nueva York, y eso era, o sea, a las puteadas en 1987. Mi papá después me contó, por ejemplo, que en 1987 él perdió o se dejó de ganar $1.000.000 de la época, porque él llamaba al broker y le decía, vende, hijo de puta, vende ya, y el man, no, esto Eso va a fue seguir para arriba. el lunes negro de octubre del 87. Y nunca se me va a olvidar, mi papá por eso tenía definitivamente el loco Aramillo. Nos fuimos para Nueva York de vacaciones y nos hizo madrugar a mi hermana Paula y a mí, y nos fuimos para Wall Street, para la oficina del broker, y nos subimos a la oficina del broker allá yo no me acuerdo qué piso. Nos metimos allá, el tipo salió y mi papá lo vio y se le lanzó encima, lo tiró contra la pared, ¡tan! Y le quitó las gafas, huevón. Y yo era un bebé, huevón, yo no sé si tenía 10, 12 años, y yo gritaba, huevón, y mi papá y el tipo le decía a mi papá, devuélvame las gafas, en inglés, y mi papá le decía, yo le devuelvo las gafas cuando usted le diga a mis hijos qué hizo con la plata de ellos. Ay, marica, eso salió todo el mundo de las oficinas, que voy a llamar a la policía, y mi papá decía, llame a la policía, que el que va para la cárcel es usted. Entonces yo toda la vida he estado metido en ese mundo apasionante de la bolsa, casino, bolsa, whatever, fundamental. Pero yo soy también, y desde que estuve en el fútbol empecé a manejarle platas y a armar portafolios y a buscar portfolio managers, porque yo nunca he sido un portfolio manager realmente. Yo la verdad busco los Andrés, los Hernán, los Camilos, Echavarría, los Andrés Gómez del Barco, mis amigos con quien compartimos, y yo no es que no dé opiniones o no creo, sí, porque yo veo y me meto por acá, y como te dije, tengo huevas. Y yo me metí en la bolsa al nivel personal desde muy pelado, mientras jugaba fútbol en Ameritrade, y yo recibía newsletters de penny stocks,
Y yo empecé a mamar gallo ahí y le recibía plata a los jugadores y multiplicaba y la perdía y tal. Pero luego conocí un portfolio manager muy bueno en el 2004, perdón. Yo cogí mi primera platica, 200 millones, 260 millones de pesos, y los metí en la bolsa de valores de Colombia. Y me apalanqué con toda. Y me cogió ese viento de cola, papá. Y eso usted en lo que metía ganaba plata, Suramericana, eso usted apalanca, Bancolombia, eso era una berraquera. Y yo, todo el mundo era trader en esa época, sí. todos éramos unos... Pero ojo, Lucas, viento de cola, no solo viento de cola, una política macroeconómica y derechos de propiedad privada bien respetados y seguridad Obvio, jurídica. Y eso lo digo porque ahorita voy a hablar de lo que es una distribución asimétrica en un portafolio, en un paper nuevo que nos mandó nuestro amigo Federico Suárez. No, eso no hubiera sido posible o sea, eso es un conjunto de muchas cosas, entre esas un país que estaba abierto a la inversión extranjera, tasas bajando delicioso, o sea, como decía Andrés, todos éramos traders y por supuesto mis 200 millones de pesos se devolvieron 1.300 millones de pesos en menos de un año. Mi papá, hermano, lo único que me decía todos los días es, de eso tan bueno no dan tanto, venda, papá, venda, papá, y me decía, y me decía, me decía. Y yo en febrero del 2000, yo no me acuerdo pues más o menos fechas, pero yo un día dije, liquido todo. Y mis amigos con los que tradeaba me decían, usted está loco, huevón, esto apenas está empezando, este es el baile. Y yo liquidé todo y lo mandé para afuera en dólares. Y a los 4 meses, abril, voy a decir abril yo no me acuerdo, el 2011 puede ser, yo no sé, ¿cuándo fue que se pegó esa caída a la bolsa tan tesa y arrancó eso de culos para el estanco? Enero del 2012. Enero del 2012. Pero yo ya paralelamente empecé a representar un fondo de un amigo mío que hacía recursos naturales y consumer. Y ahí fue donde conocí el mundo del uranio, del oro, del petróleo. Y ese fondo arranqué a invertir en el 2007 y yo empecé a meter plata de clientes, de mucha gente de Medellín, de hecho, y el primer año dio el 15 de retorno, el 2007 el 35%, el 2008 el 14% arriba, el 2008, huevón, cuando todo el mundo de culos. Entonces, el efecto de que ese man dio positivo y el resto del planeta negativo hizo que todos los clientes quisieran double down, doblarse en la apuesta con nosotros. Él siempre era, señores, esto es volátil, miren a ver, tal. 2009, 44% arriba. 2010, 56% arriba. Pero Lucas, ¿era un trading system o era simplemente una inversión en uranio? Era buy and hold. Era buy and hold mayoritariamente en mineras. Okay. Yo hoy miro para atrás y eso también era tírele un dardo, que esas mineras todas salían para arriba, pero mineras incluso yo hoy miro en la que yo hice un muy buen dinero, que fue UR Energy, que yo hoy se la recomiendo con los ojos cerrados porque la conozco desde el 2007, pero en esa época esa acción subió de 30 centavos. Ese fue mi primer 10X, Hernández, eso subió a 3.20, de 30 centavos a 3.20, y ninguno nos salimos. ¿Y qué pasó? Bueno, los ciclos macroeconómicos de los cuales estás hablando, el precio spot del uranio estaba por allá en $70, vino Fukushima, el gran cagadón del maremoto y eso, marica, tiró la compañía de 3.26 a 66 centavos, huevón, pero eso fue en un abrir y cerrar de ojos, y el fondo había crecido demasiado en esa posición, se apurrió muchísimo y con todos los recursos naturales para abajo, y entonces arrancó 40% abajo, 20% abajo el año siguiente, 40%, y eso, entonces ahí, y ahí uno aprende además que con la plata de uno, pues uno hace lo que le da la gana. De acuerdo. No tiene que tener unos risk management. Sin risk management, pero entonces, y te llaman y te empiezan
a putear los que estuvieron 44, 56 y no sé qué, que les recomendábamos saque su Y Lucas tiene un capital. problema, y Lucas tiene un problema además, que eso lo hace muy bien, pero cuando algo sale mal, Lucas actúa como Reserva Federal, con toda la gente que invierte con él. O sea, es una cosa que yo le he dicho toda la vida, la gente tiene que saber asumir el riesgo también de la caída. Pues Eso Lucas es lo demasiado buena aprendí a gente, los entonces, totazos. pues, Lo aprendí a los totazos y el colon por eso ha pagado, porque yo he salido en muchos casos con ciertos clientes a responder de plata mía porque sabes qué Error. pasa, y es un error, pero sabes qué pasa, que yo convencí a muchísimos futbolistas en esa época de que ahorraran, de que no la votaran, de que esto, de Claro, que te da lo dolor otro. moral, te da dolor moral. Y me cogió en una etapa de retiro de varios de ellos de su actividad profesional. Entonces yo decía, ay, marica, claro, esto vuelve a subir algún día, pero ¿cuándo? Y estos manes retirándose y nerviosos y tal. Entonces yo también pensé en ese momento, bueno, lo mío es a largo plazo. Y yo Esa es la saqué, bacteria de Lucas, la diverticulitis. esa Esa es es no, la 100%. articulitis. no, es que con Lucas es como comprar un TVO a tasas altas buenísimas y él es el Eso respalda. se acabó, papá, para los clientes Es eso se el tío acabó. Pero Sam, entonces, Gracias es a el por tío Dios. eso, Sam. por eso hoy la estrategia mía es muy de real estate, de tasas fijas, en donde el riesgo es más fácil de explicar, que lo entiendan, porque el riesgo cero, yo ya doy el speech cuando arranco, hermano, no, pero eso tiene riesgo, hermano, ¿quiere riesgo cero? Váyase para Louis Vuitton y compre de 7 carteras. Eso es riesgo cero, se la compra, se la gasta de una vez, papá, y chao, sale para pintura. Debajo del colchón tiene riesgo. Ya También sea que tiene se la riesgo roben Lucas, o también tiene riesgo que se la roben. las Estar carteritas, vivos, claro, se pero las por lo pueden menos se robar. las ponen y se la gastan y todo lo que quieran. Entonces yo hoy les digo, hermano, estos son riesgos controlados, yo creo que somos responsables, y bueno, hoy tengo una estrategia más de multifamiliares, single family homes, rentadas, algo de apalancamiento y algo muy tranquilo, más bonos, T-bills, ETFs con dividendos, buscando ese 7, ese 9, ese 10 en años buenos. Ojo, no creas que no, yo tengo clientes que les metí en Palantir, gracias a Dios, a 7.90 y hoy están a $30 con muy poquito del portafolio, pero si uno no le mete alguito de acciones, también la está cagando, porque también es que uno se va creyendo el cuento siempre. Tengo 1.000 amigos que se han creído el cuento, pero miles son miles, desde pesos, entonces, desde el amigo mío de los recursos naturales, desde el amigo mío que era el putas para hacer los cortos, y desde el que se cree el putas que porque ahorita los bonos van para arriba y vamos volando. Y esos Eso que también tienen decís, su... eso que decís es muy importante. Yo hay veces cuando nos metemos alegatos, pues así, yo con Andrés Gómez me pude echar unos alegones así, y entonces me dicen, marica, deja de alegar en el chat, y yo, huevón, es que lo que no entendés es que aunque uno esté en un viento de cola surfeando, uno siempre tiene un puto blind spot, y entonces el ejercicio de alegar con alguien que es contrario a uno no es porque uno quiere ganarle a esa persona, sino que es muy bueno que le digan a uno, hey, ¿cuál es el blind spot que uno tiene para uno estar alerta? Porque siempre todos, nos, usted puede llevar 5 o 10 años lindos, pero usted siempre tiene un taloncito de Aquiles por ahí. Entonces, para eso es que sirve, digamos, que eso que tenemos en el chat, para que alguien llegue y diga, por ejemplo, Arias llegó y dijo, no, es que, huevo, ¿por qué no? ¿Será que lo que se viene es un Black Swan? Porque mira a Berkshire Hathaway liquidando todas sus posiciones y vendió Apple. Y mi respuesta fue súper rápida, que no, básicamente Buffett es un huevo, no sabe invertir en tecnología. Salió a Pero luego, regañar a Warren Buffett, hombre. pero No. luego me puse a pensar por qué, y entonces pues di ahí una explicación de lo que pasa es que se les cayó el contrato que tenían con Google, que era como $20 billones, lo que pasa es que seguro están tratando de minimizar riesgo, porque quién sabe si ya saben que va a haber China, Taiwán, una peleita, pero una respuesta más estructurada. Pero si Arias no hace la pregunta, uno no se pone a pensar. Si Andrés no alega, uno tampoco piensa. O sea, esas observaciones le quitan a uno el blind spot, y yo creo que esa es una de las mejores contribuciones que uno puede tener dentro de personas que les gusta invertir. Entonces, devolviéndome a lo que vos decías, Lucas, no es que la gente se la empieza a creer y uno, sí, eventualmente alguna idea que le sale a uno es susceptible de que quede desculada. Entonces, seguí pues con el cuento.
Y ahí, bueno, y ya llegando a hoy, porque me he dado unos totazos, me ha ido muy bien, me he dado totazos, pero lo que pasa es que el que le da a uno la plata se la da muy bonita, que es un poquito lo que vos estabas diciendo. O sea, yo fui muy de buenas porque en el 2010, si mi memoria no me falla, la señora de aquí al lado me dijo, listo, muy bonito todo, pero no tenemos ni casa, ni finca, ni tal. Y yo liquidé mi uranio, gracias a Dios, y compré finca y casa antes del maremoto, en lo personal, pero en la A mí me familia ha no lo pasado hice. exactamente lo mismo con la señora que anda por ahí atrás. Ah, no, qué bueno, no. ¿Y con qué comemos? ¿Y eso para qué? ¿Cuántas empanadas me puedo comer ya? Mire, ninguna. Ah, sí, ve. Sí, sí. A mí me ha pasado lo mismo. Y hoy El risk yo management les es ella. confieso el risk management, pero yo hoy les confieso que digo, bueno, Palantir, ¿cuándo se vende eso? ¿Qué? ¿O eso no se vende? ¿O es que No, en eso... 10 años, en 10 años. Pues, o sea, eso es growth, eso hay que dejarlo ahí. No, De y, eso hablamos y en ahorita. eso yo ahí le he aprendido muchísimo a Hernán, porque yo le hubiera quitado algo de la mesa a Palantir ya, y capaz que va a tener una caída otra vez a 20, a 24, Ah, pero fijo. definitivamente, cuando ya superó el umbral, te vas a salir. Cuando ya superó el umbral, además, porque yo nunca había, bueno, no es que nunca, no había invertido en tecnología, pero si te pones a pensar, las mineras son algo parecido, porque estás apostándole a que van a encontrar el uranio o el oro, o que ya está ahí, pero faltan los permisos, salen los permisos, lo uno, lo otro, y cuando ya salen, entonces que te vas a salir cuando ya hiciste el 10X porque encontraron el uranio. Pero lo otro que he aprendido demasiado en tantos años de estar en la bolsa es que nada haces con una gran compañía si no hay un sentimiento positivo. O sea, esto es de emociones y es de marketing, emociones y mercadeo. Sí, porque si no, hay tantas acciones que no la descubren o no le pegas o tal. Entonces, así mismo, hay un dicho que vos decís, Hernán, buy The rumor, the y sell narrative, the, sí, the news. porque hay rumores de que encontraron el hallazgo más grande y eso arranca para arriba que uno dice, no, y ahí hay que aprender a vender, hay que aprender a hacer, pero eso es muy difícil, pues yo creo que... Por ejemplo, una de las cosas que también le aprendí pues, a todos estos grandes es que nadie vende las acciones. Lo que hace es que presta contra ellas, huevón, y listo. Y uno, cualquiera que tenga un stockbroker, y uno prestando al 2-3% anual versus llegar y decir, pues, si las vendes y las vendes bien, tu cap gains es 20-23%. Y si es short es 35, pues 42 como la van a poner ahorita. Entonces, después de cierto umbral, uno vive contra las acciones del préstamo, pues y listo. Desde que me volví gringo, amo mis pérdidas, porque cuando voy a liquidar, liquido pérdidas, weón. Eso es lo mejor. Digo, ay, qué nota, weón, contra las pérdidas, no hay que pagar taxes, buenísimo. Buenísimo. Entonces, lo tuyo, pues, es, o sea, querés un portafolio, pero que digamos más o menos haga match con eso que yo llamo el hurdle rate, que es la inflación más el debasement, y que se parezca, porque como lo tuyo son inversionistas de afuera, entonces, pues, la devaluación de una moneda contra la otra, con eso te sentís protegido. Y la otra cosa es que Para es mis muy clientes. distinto llegar, muy distinto mostrarle a alguien, no, Palantir la compra a 30, baja a 6, Palantir puede subir a 300, vos siempre le vas a decir, ahí está su apartamento, en las condiciones del mercado, pero ahí está su apartamento y quiere úselo, o si quiere, haga lo que le dé la gana. O sea, te sentís más tranquilo mostrando, pues, una cosa que se puede tocar, que yo también sé que todos estos activos de tecnología y cripto, pues, son intangibles, pues uno no puede hacer nada con ellos. Entonces, bueno, ese es tu riesgo y uno dice, pues, esto es Al una nivel filosofía de personal, portafolio muy, muy, muy perdón, conservadora. al nivel de clientes, al nivel personal, soy un kamikaze. O sea, yo hoy estoy 50% criptos y 50% acciones. Ese es más o menos mi... Estamos igualitos. Y con, O y sea, con 50 ganas y 50. y con ganas de pasarme más para cripto, pero pues algo me para y algo me va a parar. Y todavía hoy, por ejemplo, tengo muy pocas acciones, antes tenía más. Hoy tengo una compañía de petróleo
que entré desde que era un private placement, entré a 10 centavos y hoy está a 50, está a $1.20, y creo muchísimo en ella y tengo muy buenas acciones de esa compañía. Y tengo Palantir, tengo mucho Money Lion, yo me cargué mucho de Money Lion. Es más, acabo de no doblarme, pero acabo de meterle duro a Money Lion porque creo que si le metimos a Money Lion cuando era carreta, cuando creíamos y era pura teoría y especulación, no le vamos a meter ahorita. Y yo no entiendo hoy por qué nadie, o sí, muy pocos, no le hemos metido más a Money Lion con esa bajada de 50% que se metió. Yo la alcancé a soltar como en 68, pero de chepa, de pura chepa. O sea, y estoy de acuerdo, o sea, hay que volverla a mirar y hay que meterse con toda, pues, pero sigue con tu cuento, porque es que esta conversación, Hernán, yo creo que usted tiene que hacer por ahí unos 4 o 5 podcasts, porque esto es mucho más el tema de gestión patrimonial, que ahorita va a hablar Andrés y cómo lo hago yo, es mucho más de psicología que de inversiones. Y es mucho más de entender el segmento del mercado que uno está atendiendo y a quién le está ayudando. Esto al final es una vocación de servicio, pues Lucas lo digo ahora. Yo también he atendido muchachos deportistas y que uno, digamos que mi fin personal no es ni siquiera ponerles a rentar la plata, sino cuidárselas, educarlos, ayudarlos a que sean mejores seres humanos, a que aprendan a manejar el dinero, a quitarle el temor a la plata. Y ahorita hablamos de qué es riqueza y qué es sentirse rico, qué es sentirse pobre, y porque a veces la gente dice, no, yo soy muy arriesgado, pero ¿cuánto tenés? No, tengo $100 millones. ¿Y cuánto tenés en portafolios de cripto? $1 millón. Sí, está arriesgando el 1%, lo que te ganas en 2 o 3 semanas. O sea, eso no es ser arriesgado. Entonces hay que entender uno dónde está ubicado y entender a medir los riesgos, pero sigue contando Lucas el tema que está muy interesante. No, yo creo que ya, yo en lo personal y gracias al podcast y gracias a Hernán y al alfa del grupo, yo me he metido muchísimo en cripto y porque creo o sea, porque creo en la teoría de Shadow, creo en la teoría de Nosana, en Solana, la compré de todo lo que han compartido, porque la verdad es que hemos compartido, y sobre todo Hernán ha compartido mucho. Y yo lo que tengo, vuelvo y digo, yo las tengo pesaditas y grandes y yo me voy. ¿Crees en el business cycle, que se viene una digitalización? Entonces, sí o sí, en estos días compartíamos que ya hay unos robots que empezaron a tradear y a hacer tareas. ¿Y en qué pueden tradear? Tradear pues, con monedas que estén en el blockchain, porque si no es imposible para el robot hacer eso y hacer tareas o cumplir labores, pues. Entonces, nada, lo que pasa es que una de las cosas que siempre te he notado es que sos curioso ante todas estas nuevas cosas, y es una cosa que yo le admiro mucho también a diferentes, porque aquí tenemos rangos, tenemos personas de 25 hasta 75 años en ese chat. Entonces, mientras el deseo de aprender, y por eso yo soy tan, digamos que antipático con la guillotina, porque no es que me caigan mal, sino le digo, hey, ¿querés aprender? Bacano. ¿No querés aprender? No estás prestando atención. Pues, de pronto esto no es para vos. Pues, y esa es la parte que yo le admiro a muchas personas. Y vos decís, oh, yo quiero entender de inteligencia artificial. Yo creo que si no hubieras estado en el chat, no hubieras llegado y dicho, ¿sabes qué? De pronto me compro el Cybertruck. Es de estar ahí todo el día leyendo y viendo huevonadas. ¿Cómo les parece la última que ya pues el carrito va y lo recoge a uno en la casa? Eso sí es el primer principio de Full Self Driving. O sea, eso es una putería. Entonces, esa parte me gusta, y entonces ya me queda muy claro pues cuál es tu perfil. A nivel individual es un poquito distinto, más parecido a lo que yo hago. A nivel personal sos, digamos que de inversionistas, sos más conservador. Ahora, yo quisiera saltar donde Arias, porque el tema de gestión patrimonial me parece muy interesante, Andrés, y ese es un tema pues que necesita una explicación más, ¿cómo digo? Más estructurada y más paso a paso, pero quisiera saltar donde Arias, porque Arias sí lo hace pues con toda la teoría de portafolio. Entonces, en estos días está diciendo, no puedo estudiar más porque estoy a Sharpe Ratio y no sé qué cosa. Él dijo por ahí 2 o 3 cosas. No, es que este man se está maciando todo lo que es verdadera teoría de portafolio. Entonces, Arias, decinos un hedge fund, porque vos sería lo más parecido a un hedge fund manager. ¿Cómo piensa un man en teoría de portafolio? No, mira, yo tengo pues como unas reglas de oro. A mí no me gusta ni lo anecdótico, me gusta que haya data y ciencia detrás de cada cosa.
Y yo llegué a la conclusión hace mucho tiempo que poder obtener como ese edge o esa diferencia encontrando esta acción o esta otra requiere un esfuerzo grande de investigación, de aprendizaje. Y eso se lo hacen a uno ya todos los managers de ETFs. Entonces yo, por ejemplo, en estos días no sé con quién, creo que con Lucas, que estábamos hablando de Palantir. Yo dije, Lucas, es que en los ETFs en donde yo muevo los recursos, allá hay Palantir, porque ya hicieron la investigación y saben hasta qué punto llegan en Palantir, hasta cuánto en Nvidia, hasta cuánto en Tesla, hasta cuánto en esto. Esa es como una primera regla de oro. Yo lo que puedo ver que lo hace ya otro con otras herramientas más fácil, más rápido, lo aprovecho. Eso es una. Pero lo otro para mí es que yo sí creo en por lo menos un principio de la teoría moderna de portafolio. Pero te voy interrumpiendo. O sea, ver que otro lo haga quiere decir que tiene menos múltiplo también, porque tuviste que esperar a que hubiera más consenso. O sea, mientras más espere uno que exista consenso, hay menos múltiplo. Porque es que ahí yo sí me voy a ir a uno de los supuestos fundamentales de la teoría moderna de portafolio, de la teoría económica clásica, y es que el ser humano es averso al riesgo. Y claro, me vas a decir, no, es que yo no soy averso al riesgo porque yo me puedo tirar de un avión sin paracaídas. No, es que el hecho de que en el mundo existe una industria de seguros y aseguramiento indica y es un buen reflejo de que las personas sí son aversas al riesgo. Y eso es muy importante porque depende de tu aversión o tu apetito por el riesgo, es que puede uno estructurar un portafolio. No todo el mundo tiene el mismo nivel de apetito por riesgo que tiene Hernán, o que tiene Lucas, o que tiene el Gordo, que tiene Darío, que tiene Andrés Gómez. No, no todo el mundo lo tiene. Entonces, lo primero es, bueno, primero, ¿usted vive de esto? Ok. Si usted vive de esto, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, porque usted necesita una rentica fija. Entonces, yo no me puedo poner a meterle a él una gran cantidad de recursos en Palantir cuando es una apuesta a largo plazo, a tenerla ahí quieta 10 años. Me toca irme a bonos grado de inversión que le den un dividendo fijo, que yo lo Sí, pueda porque ese es el predecir. fin, ese es el fin Y prioritario, ese es el fin claro, de la prioritario persona. de la persona, claro. Pero más aún, se los tengo al vencimiento. Y aunque le hago pues el mark to market, que diga esto está valiendo esto, porque si no de una oportunidad pues salió y vendió y consiguió otro, pues me toca ir a mercar y a buscar entonces este bono, este bono, este bono, este bono. Entonces, ese es un supuesto importantísimo que viene en el paper clásico de Harry Markowitz de 1952 que se llama Portfolio Selection. Eso fue como un punto de inflexión en la teoría. Markowitz se ganó el Nobel después y fue donde sale todo esto de la aversión al riesgo. Y es muy simple, es decir, si usted tiene dos portafolios, uno que le da fijo, no sé, 4%, y uno que le da en dos puntas, no sé, ¿cuánto sería? Menos 6 y 14, que es el mismo promedio. El, el inversionista normal, promedio, prefiere el que va fijo 4 al que le da 50% de más 14, 50% menos 6, porque el ser humano prefiere en esa función de bienestar, eso ya es un poquito técnico, esa función de bienestar le da más bienestar Tranquilidad, y recibe tranquilidad. tranquilidad si recibe el promedio a que si se la juega por el promedio de las dos puntas. Y eso Te voy es a hacer así. te voy a Ahora, hacer una pregunta porque lo que estás diciendo es muy interesante, pero vos cuando tenés, digamos que a estos inversionistas también llegas y les decís, te voy a pagar el 7, pero realmente no estás ganando nada porque el no, hurdle rate es 12 o 13%. Ellos entienden que el 7, pues, que parece seguro sí. realmente degradación o no entienden eso. No, depende, pues hay de todo tipo, Hernán, de inversiones, hay unos más calificados que otros, y la gente no es boba, Hernán. Eso es otra cosa que yo he aprendido. La gente a la hora de su relación con el dinero, la gente mide todo al centavo y saben un porcentaje y cuánto se le fue en inflación, sabe cuál es su tasa real, sabe que Okay. no puede recibir tanto rendimiento si está en un activo mucho más seguro. Es que esa dicotomía entre el riesgo y el retorno está ahí y pues lo vemos todos los días. Ahora, hay un tema y es donde yo quiero enfatizar y es que
esa teoría clásica, lo que llaman la teoría moderna de portafolio, la de Markowitz, supone que un portafolio, un conjunto de activos es en su retorno simétrico, es decir, que tiene la misma densidad o masa probabilística a la derecha que a la izquierda del promedio. Es un supuesto sumamente criticado, porque bajo ese supuesto sale el ratio de Sharpe. Entonces, si usted tolera tanto riesgo medido como la desviación estándar de sus retornos, ¿cuál es el máximo nivel de retorno que yo le puedo lograr? La frontera eficiente, o al revés, si usted quiere este retorno y ese es su objetivo, ¿cuál es el mínimo nivel de riesgo con que lo puede lograr? Y eso funcionó muy bien. Por allá en el año 91, 92, 93, sale un paper que critica eso duro y dice es que esa teoría moderna de portafolio tiene un problemita. Y es que la distribución de los rendimientos no es simétrica. No es normal, sí, no es normal. No es una campana de Gauss, ajá. No tiene la misma probabilidad a la izquierda y a la derecha. No. Dice, las distribuciones tienden a ser asimétricas. Es decir, tiene una cola por allá en la parte negativa que desequilibra la simetría, por ponerlo de esa manera. De Y eso hecho, es Andrés, súper importante porque, yo te interrumpo ahí un segundo. dale, Imagínate que en mi experiencia profesional, cuando yo trabajé, fui trader de interbolsa de acciones y traje a Colombia, fue un robot de arbitraje y fuimos los primeros en conectar la bolsa pues con Realtic y con Excel y hacíamos arbitraje de las acciones de Ecopetrol y Bancolombia en la bolsa de Nueva York y Colombia al mismo tiempo, mientras la gente seguía digitando la pantalla. Le sacamos mucha plata a eso y por ahí me leí un paper de lo que tú estás hablando, que hablaba de la asimetría de los retornos y resulta que en Estados Unidos, porque el sistema como tal está diseñado para que la economía crezca, para que las utilidades de las compañías crezcan. Entonces, como está diseñado de esa forma, los fondos de pensiones todos los años tienen ahorros para volver a comprar más acciones. Entonces existe el momentum, los indicadores de momentum, las medias móviles, todo el tema del MACD, hace que en un mercado no muy, cuando estaba el papá de Lucas todavía hablando por teléfono, donde el mercado no tiene mucha concurrencia de participantes, hay asimetría en la información, todos los negocios de momentum funcionaban muy bien. Me leí ese paper y dije, ve, qué cosa tan interesante. Y hice una cosa la más ridícula del mundo, usted no se alcanza a imaginar, y durante más de 7 años yo logré sacarle 40, 50 puntos al Colcap en Colombia. Y era lo siguiente, era simplemente saque las acciones que más han subido en un mes, saque las acciones que más han subido en 15 días y siempre escoja y montamos 3 tipos de portafolios, de 3 acciones que eran muy volátiles, de 5 acciones, bajaba la volatilidad porque estabas partiendo los huevitos en más canastas, o de 7 acciones. Y los llamamos los alfa o los omega. Los omega eran cada mes y los alfa eran cada 15 días. Entonces cogíamos como una carrera de caballos, momentum, pura simetría de la información. ¿Cuál es la compañía que más ha subido en este mes? Ah, Cementos Argos, Grupo Bancolombia, Grupo Sura, Ecopetrol, ISA. Listo. Cómprese, cogíamos el portafolio, ni siquiera le hacíamos optimización por Markowitz, sino que eran pesos fijos. Si tenía 100 millones, compré 20, 20, 20, 20 en un portafolio de 5 acciones. Esa vaina rentaba, usted no se alcanza a imaginar. O sea, eso desvirtuaba el claro, índice, ¿cierto? Porque tenía es lo que momentum. pasa, sí, entiendo eso perfecto, pero quiero, hagamos entonces un poquito de reflector en el Colcap y en América Latina. Porque es que una cosa es el mercado allá y uno poder traquear el S&P, hay tanta liquidez, hay tantos activos que, digamos, es mucho más fácil en los activos acá. Y esto lo digo porque nuestro amigo Federico Suárez me mandó un paper en estos días que acabo de sacar Morgan Stanley la semana pasada, hablando precisamente del sesgo negativo en las primas de riesgo en Latinoamérica. Y esto es súper importante. Me voy un poquito atrás porque me parece importante esto que dice Tenés Andrés, que es que, muy práctico y lo que yo si estaba diciendo. decís palabras técnicas, tenés que ir desmenuzando, pues, para que lo pongamos. Claro. Entonces, Sí. estábamos en que lo clásico, la teoría moderna del portafolio, ese aporte genial de Markowitz supone que un portafolio, un grupo de activos tiene un retorno que se distribuye
como una campanita. Hay una media y hay realizaciones de la varianza muy buenas y hay realizaciones de la varianza muy malas. Es decir, puede dar 10 en promedio, pero puede dar a veces 12, 14, 16, a veces 8, 6 y 4. Pero el promedio te da un 10. Y con eso uno puede pues como hacer todo este trabajo. Y está ese famoso ratio de Sharpe que te mide el riesgo que estás, perdón, el retorno por encima de lo que está libre de riesgo que estás recibiendo por cada punto de riesgo, de desviación, de volatilidad. Eso es como lo clásico, lo que uno aprende pues al principio. Pero volviendo al tema, es que esa crítica es que no me acuerdo el nombre de los autores, yo creo que por aquí, una señora Kathleen Ferguson y un señor de apellido, creo que era Brian Ram, algo así, en el 93 dicen, no, es que hay un problema y es que no es simétrico. Hay por allá unas colas o realizaciones de la varianza extremas que desvirtúan la teoría. Y el ejemplo es el siguiente. Usted compra una casa y supóngase que esa casa está en una zona de inundación, pero pues inundaciones no han sucedido nunca o casi nunca. Nadie recuerda una inundación que se haya llevado una casa, pero está la probabilidad de esa inundación que te destruye la casa. Y tu casa no tiene, digamos, activa una lotería, por ejemplo, que te dé con la misma probabilidad una casa de igual valor, para volverlo simétrico. Si no tengo eso, es una distribución sesgada a lo negativo, con sesgo negativo. Llegó la inundación y te acabó la casa y nada te hubiera compensado la casa positiva o hubiera habido un evento donde hubieras tenido dos casas, así fuera con poca probabilidad. Ese sesgo negativo, la data que está saliendo, Andrés, para que es un paper bien bacano, me lo mandó Fede Suárez. Dice, en Latinoamérica, cuando usted es un modelo clásico para calcular el costo de capital, tiene que sumarle por lo menos 300 puntos básicos a su costo de capital para compensar el sesgo negativo de las inversiones en América Latina. Porque, ¿qué dicen estos señores? Dicen, usted entra a América Latina a cualquier sector. Y ni siquiera hablan de Colombia, ahorita hablamos de Colombia. El solo amago de un cambio regulatorio, de una intervención a controlar precios, de cancelar una concesión, de frenar una obra, el solo amago genera ese sesgo negativo que genera un desafío para los administradores de portafolio a la hora de compensarlo, porque ¿cuál es qué tiene que hacer uno para compensar el sesgo negativo? Encuentre algo que me dé una cola en la parte positiva equivalente. Y ellos recomiendan pues, inversiones que pueden generar ese sesgo positivo en Latinoamérica, mucho tech, mucha digitalización, mucho fintech, por ejemplo. Pero dicen eso, mire, en Chile, y lo tienen medido, cuando solo empezó el amago de que iban a cambiar la constitución, solo eso, generó una caída en el ratio de precio a utilidad, en Chile era como de 20x a 7x. O sea, licuó el valor de las compañías, porque ese es un riesgo muy grande y los inversionistas lo incorporan. Ese es un sesgo que uno siempre tiene que tener en cuenta. Y ese es el blind spot, Hernán, del cual usted habla. Usted lo pone como un blind spot, y es que en las distribuciones de los retornos de los activos y de los portafolios puede haber una cola, unos lo pueden llamar un black swan, pero puede haber una cola. Yo por eso siempre estoy tratando de ver dónde está el sesgo negativo de este portafolio, y por eso ayer dije, y eso también es más como de olfato, que esto aquí todo para abajo, todo para abajo. Ustedes vieron ayer cómo estaba cayendo eso. De y cayó pues principalmente porque pues Japón empezó a joder otra vez la vida con el heavy trade y porque Department of Justice le cayó antitrust a Nvidia pues. A Nvidia, claro, pero sí, y eso es lo que queremos saber. Uno como que quiere decir, no, yo sé por qué cayó, pero Berkshire Hathaway en máximos históricos, en 480, 481, cuando sabemos que Berkshire Hathaway hoy está lleno de caja. Es decir, que ha ido saliendo de posiciones, salió de mucho Bank of America, salió de mucho Apple, no sé las demás, pero entonces, como que uno dice, y el olfato, ¿qué es? ¿Dónde está ese sesgo negativo?
a mí hay una cosa que yo le oigo mucho a Joe McCann, a Raúl Paul, a este man Dan Tapiero, que hay veces una de las cosas de entender y saber mucho es que uno llega y lee lo que ellos llaman over-intellectualized o mid-curved. A vos no te preocupa cuando la estás como pensando tanto, que querés saber tanto al dato, que realmente pues, te Así. causas una distorsión. ¿O no? Sí, ¿Cómo pero sabes que no estás en eso? no, es que ni yo sé tanto, ni nadie, o sea, nadie, o sea, es que no, es muy, mire, el mercado es como el mar. Entonces, pelear contra el mar es muy difícil. El mercado o el mar te pueden inundar o te pueden pasar, hacer pasar un momento bien chévere si te montas en la ola que es, y estabas ahí en el momento que era y eso y la supiste coger, pero te puedes revolcar también. Pero yo sí prefiero, a mí lo que hablábamos en el otro podcast, yo prefiero la ciencia. O sea, yo prefiero buscar el enlightenment porque pues eso, por lo menos a mí, me deja un tris más tranquilo. Ahora, digamos, eso es un tema. Entonces, con esta crítica, ya para terminar como esa parte un poquito teórica, los señores dicen, bueno, no ellos, pero viene el ratio famoso que yo estaba hablando en el chat, que lo estaba repasando, el de Sortini, que es el mismo ratio de Sharpe, pero no mide la volatilidad como la desviación estándar de tus retornos, sino que mide la desviación estándar en los retornos negativos, porque no es lo mismo para un inversionista saber que tiene una distribución donde puede ir muy bien o no tan bien, a saber que puede haber unas caídas brutales. Es que uno no sabe y esa cola negativa es lo que siempre lo va matando a uno, y con ese ratio y esa métrica uno sí puede comparar portafolios. Y si tenés esa punta por allá negativa, eso hay que saberlo controlar y hay que saberlo compensar y hay que armar en el portafolio lo que compense con un ratio positivo. En otras palabras, usted invierte en una compañía, no sé, de energía eléctrica en Latinoamérica. Hay un sesgo negativo, es a que llegue un gobierno que intervenga, que no le deje cobrar las tarifas que le dan el precio de equilibrio de libre mercado, pero no hay la posibilidad en América Latina de que salga una ley que le permita a usted duplicar las tarifas de la nada. Entonces no es simétrico, tiene siempre el Sí. sesgo negativo, eso es lo que hay que saber compensar. Y pues para no aburrirlos, hombre, un tema importante, no es que haya que tener bonos y acciones. Este libro clásico, el de Benjamin Ese es Graham, Franklin pues Graham, sí. ajá, Graham dice, le voy a traducir una cosa, porque dice, mire, tradicionalmente se dice que el que no puede o no tiene, o no puede soportar el riesgo debería contentarse con un retorno bajito en los fondos que invierte. Este man que dice, no, la visión es diferente. La tasa de retorno de un portafolio tiene que depender, por el contrario, en la cantidad de esfuerzo inteligente que el inversionista esté dispuesto a llevar a cabo en la labor de aprender y hacer eso. Y dice, usted puede tener todo en acciones. Dice, y aquí hacen el test, dice, mire, usted, el 100% en acciones, sí, hay una minoría que debe tener el 100% en acciones. ¿Cuál es esa minoría? A ver si Lucas la pasa. Usted tiene suficiente caja a un lado para sostener a su familia por lo menos un año. Check. Usted lleva invirtiendo sistemática y disciplinadamente en acciones. Ah, no, usted está y sabe que va a seguir invirtiendo en acciones sistemática y disciplinadamente por lo menos en los siguientes 20 años. Correcto. Usted sobrevivió el mercado, la caída del mercado que empezó en el año 2000. ¿Se acuerdan del dot-com? Sí. Ese desastre. Y a esto habría que añadirle, y la del 2008 y También la 2009. viví. ¿Sobrevivió eso? Che. Entonces lleva 3 cheques. Pero a ver, Lucas, usted no vendió sus acciones ni en el desastre del 2000, ni en el 2008-2009. Y yo pondría otra, ni en ese lunes negrito que nos tocó el 5 de agosto, ¿se acuerdan? Es echar revoloteando los que estábamos en otra zona horaria. No vendió, se quedó quieto. Ese es otro, ¿sí? ¿No? Check. Pero más aún, usted compró acciones cuando se dieron esos desastres. Si lo hizo, check. Bueno, y usted se leyó el capítulo 8 de este, que es el capítulo famoso, pues,
Y de sabes este libro. que, Entonces, Andrés, vos que sos tan curioso y te gusta tanto leer, búscate por ahí un indicador, por ahí, yo los busco y se los mando. Pero es tan loco el tema que estás diciendo de la profundidad de las caídas, que por ahí hay uno que hizo un análisis. Si usted hubiera vendido una semanita antes de alguno de los crash que ha tenido el mercado en los últimos 20 años Tampoco y hubiera aplica. comprado, no, y hubiera comprado, hubiera sido 4 veces mejor que el mejor de los retornos del S&P. sí, O sea, claro, solamente por haber claro. vendido una sola vez. Si usted alcanza a coger dos de las ventas antes de, no, mejor dicho. Entonces, estamos hablando de a mí me encanta la aproximación de la teoría de portafolios porque habla es de probabilidades y de riesgos para asumir. Pero cuando uno Y el mira apetito que tenés de riesgo, pues. correcto, pero cuando uno mira el sistema económico como está diseñado, cómo estamos diseñados, el tema político, dónde nacimos, es mucho más fácil ser rico si uno nace en Estados Unidos que si nacimos en Colombia. Es mucho más Ah, fácil, 100%, no, muchísimo, pero eso es 100%. otro tema súper importante, es más fácil. Es que allá es como volar a 30.000 pies, no hay fricción, o el aire es más Exacta, livianito. exactamente. Entonces, cuando uno mira el sistema mundial cómo está diseñado y cómo todas estas teorías estadísticas van y estudian retornos pasados. Te voy a interrumpir porque hay un podcast con un man en Atemporal que decía que una de las cosas que a los venezolanos les impresionaba cuando se tuvieron que ir para Colombia era lo berraco que era hacer billete en Colombia. En Venezuela se hacía mucho más fácil, pues, los venezolanos. Es un Por podcast ejemplo, buenísimo que lo hace toda la gente. Que Colombia es putísimo hacer billete, bueno, y los venezolanos dicen, no, esto es Pero muy difícil. ahí en lo que está diciendo Andrés, yo quiero meter la cuchara porque este es un debate que yo tuve con Hernán en el chat. Hernán mucho nos está alimentando con el stance monetario mundial y la liquidez que hay. Mi teoría es, es ajena a eso, es decir, no importa cuánto quantitative easing o cuánto quantitative tightening vaya a haber, la tesis de inversión tiene que ser ajena a eso y usted tiene que saber que aflojen o aprieten. Ese test que acabamos de hacer de este libro de Benjamin Graham, estamos desde el 2000. Entonces, ahí se aflojaron o no, no del activo de tu portafolio, claro, se apretaron, la tasa se sube, cualquier precio de activo se va a caer. Cualquier precio de activo se va a caer con la tasa de interés. Una de las cosas que yo siempre le pido, yo, digamos, esto es como anecdótico, pero a la gente con que yo trabajo es, ¿qué pasa con el precio de un activo cuando sube la tasa? Así sea redundante, cae, el que sea. Pues porque obviamente el precio del consumo presente en términos del consumo futuro que tengo que renunciar se dispara. Entonces, y esa sensibilidad que además se puede medir también con la duración modificada, y uno le puede hacer toda la aritmética a eso. Digamos, no, digamos, en la tesis de inversión no puedo depender de si ganó Biden o ganó Trump. No, esto tiene que ser una tesis a 20 años que se mantiene. Claro, ahorita vienen los gloriosos y Hernán está esperando a que empiece el chorro y todo el mundo en realidad está esperando y muy bueno. Andrés, estoy esperando porque yo creo que lo he hecho bien a nivel de inversión, pero me ha costado caro, o sea, me ha costado que el portafolio me clave 50% por no haber atendido vendido, sí. esas señales, atendido esas Sí. señales, pues. Y se me bajó y si hubiera vendido, entonces hubiera pagado tax gains y toda la cosa. Y si hubiera vuelto a comprar en el punto más bajo, no estaría igual que no haciendo nada, pues. O sea, yo estoy de Pero acuerdo. no vivís de eso. Entonces, el primer punto acá, usted tiene la caja para vivir un tiempo. Entonces, porque ahí es donde empieza uno y nosotros que esto lo sabemos y a veces en el chat cuando empiezan ayer, todo el mundo y empieza uno como a tratar de sacar la información para reforzar que nos va a ir bien y que algún día todo va a rebotar. No, frescos, quietos, hold, no pasa nada, no pasa nada. Y la marea sube, la marea baja y ahí están los pilotes de la casa, la marea sube y baja, no pasa nada. Esa tiene que ser la tesis y uno de verdad está convencido de su tesis de inversión. Y para terminar, estaba mirando la data del SOMA, que es el System of Open Market Account Holdings de la Reserva, para ver, pues, sí, todos queremos que otra vez aflojen, pues, que baje la tasa y se nos disparen los precios de los activos. A mí que me gusta tener parte de la posición en bonos, que son los que más se ven, no todo, nunca todo en la misma canasta, pero un pedacito. Y me ha ido bien con los ETF de bonos en eso.
y estaba mirando desde 2004 y eso sigue alto, digamos, a pesar de la restricción de los últimos años, incluso uno deflactando por el crecimiento. Les dejo ahí simplemente para decir, a mí lo de Berkshire Hathaway, con algo, hay algo como que, hay algo que puede ser más de la experiencia que no sé, ¿se acuerdan que hablábamos en el chat que el brujo que predijo el atentado a Trump también predijo que venía un crash brutal? Ojalá que no, pero para eso es bueno tener activos que le compensan a uno esa cola negativa de la distribución de retornos del portafolio. No, para no Pero sí, aburrirlos más, ahí dejo por ahora. pero sí tiene mucho sentido. Mira que Elon Musk hace 2 años dijo, no, hay que salir a vender y coger caja porque es que van las tasas para arriba. ¿Y qué hizo el mercado estos 2 años, desde octubre del 2021? No ha hecho sino subir. Todo lo contrario, porque la expectativa del mercado es que en algún momento las van a bajar. El error que está cometiendo el mercado es pensar que las van a bajar al 1% o al punto 75 o al 2%. Eso no es sostenible. El sistema no puede estar sostenible con una sinvergüencería de 10, 12 años con la plata al cero. Eso es una orgía de liquidez que hizo mucho daño. Es un guayabo muy bravo el que estamos pagando. Es un guayabo Entonces, muy bravo. Si las bajarán máximo al 4,5 y ya Estados Unidos demostró que en unas tasas al 4, 4,25, 1% por arriba de la inflación es capaz de crecer. Entonces, ahorita me estaba diciendo alguien que invierte mucho en real estate que sabe que eso depende mucho de las tasas para poder coger el mortgage y hacer el cash out. La palanca, sí. Ya Bank of America, que venía prestando al software más 2, 3 hace unos años, está prometiéndoles a ellos, pásese ya a fija de 5,5. Entonces, por ahí más o menos, eso ya te dice que sí se va a quedar por ahí entre 400 básicos, como gravitando en ese punto, porque no, pues que negativa es el problema de Japón, pues el problema de Japón, eso allá no puede volver a bajar y no es bueno que baje hasta allá, no puede bajar hasta allá, porque es que, no. es que cuántos años llevamos padeciendo este tightening, mucho. Claro, y no capaz de pensionar. Porque se le cortó. Sí, se cortó Andrés. ¿Se te cortó Andrés? Vecino mío con mala conexión, sí. Que si no puedes pensionar a nadie. Pues no, los pensionados no pueden seguir alquilando la plata al 1. Llevan 10 años alquilando su plata en bonos al 1. Pensionadas, no tienen cómo. Los fees de los fondos, de los fund managers se van. O sea, el sistema está hecho para eso. Eso es un pero tema para sintetizar lo que yo diría es, primero, sí, la teoría moderna, pero sobre todo la posmoderna, que es la de la cola negativa, funciona y no se puede desechar. O sea, esto tiene ciencia de mucha gente pensándole a esto durante muchas décadas y funciona. Es decir, yo siempre prefiero la ciencia que el espíritu animal que lo guía a uno. 2, no hay una solución, depende del apetito. Es decir, depende del apetito. Hay gente que puede tener acciones y solo acciones si pasas el examencito, hay gente que no. Solo puede tener bonos, grado de inversión al vencimiento, no va a recibir un upside grande. Y 3, ojo con la cola negativa. Las distribuciones no son simétricas, sino que hay una colita por allá que puede tener una realización negativa muy maluca en el retorno, que eso puede ir desde intervención de los gobiernos hasta que le hagan fraude a uno en una inversión. Que nos ha pasado, pues. Gómez del Barco, nos has comentado, pero ¿cuál es tu framework general de portafolios? ¿Puedes hacer el split entre el personal y el de tus clientes? Pues, ¿vos cómo pensás? O sea, ya vemos cómo piensa Lucas, cómo piensa Arias. ¿Cuál es como tu framework, así como de una forma pues que podamos entender? ¿Te cayó Andrés o qué? No, yo estoy... Estás con la conexión. Con la conexión medio mal. Pero si me alcanzaste a oír ahí, si quieres apagar el video y contestas ahí, o no me oíste la pregunta. Sí, yo te oí. ¿Ahí me están escuchando? Sí, dale. Sí. No, mira, yo creo que es una mezcla como de la vida, de la experiencia y de los dos. Yo soy muy Lucas, tengo mucho de vos, Hernán, también, pero también tengo mucha profundidad, como lo dice Andrés. O sea, yo no desconozco nunca la teoría de portafolios, porque creo que la teoría de portafolios es per se como está diseñado el sistema.
como están diseñados los fondos de pensiones mundiales. Entonces, si uno va y mira un portafolio manager, tú vas a ver en las estadísticas que solamente el 8 o el 9% de los portafolio managers logran un retorno mayor a la media. ¿Y por qué? Porque cuando tú vas y miras un ETF del Standard & Poor's, y puede que Lucas vaya haciendo un alfa del 20 o 30% porque tiene a Palantir, y resulta que de un momento a otro el ETF del SPY le da por incluir a Palantir en su índice. Entonces sale a comprar Palantir a todo lugar y todo el alfa que se estaba llevando Lucas como portafolio manager se lo acaba de raponear el mercado porque te acaban de ajustar los precios al precio que está Palantir. Entonces suben el ETF a la fuerza y eso lo vemos mucho aquí en Colombia. Entonces el sistema está diseñado para que eventualmente el portafolio manager que lleva un alfa lo van a ajustar a la media, lo van a ajustar estadísticamente a la media. Y Andrés dijo una cosa muy importante, siempre por el solo hecho de estar vivos, existen dos riesgos en esos modelos, el riesgo sistémico y el no sistémico. El sistémico es por el hecho de existir en ese país, bajo esas leyes, bajo esa estructura. El no sistémico es el del sector, ¿cierto? Yo soy Ecopetrol, pero entonces tengo Canacol, que es una empresa de petróleos también, estoy en el mismo sistema, pero me encontré un pozo de petróleo. Probablemente ese día se cae Ecopetrol, pero Canacol sale para arriba. Es el riesgo no sistémico. Entonces, digamos que todos los modelos hay que mirarlos y hay que hacer estadísticamente ese análisis uno desde la responsabilidad cuando le entregan a uno la responsabilidad de gestionar la plata patrimonial de alguna familia, de algún artista, de algún deportista. Hay que entender antes de ponerse uno a ser muy creativo en las inversiones, entender el personaje. El personaje tiene con qué vivir, como dijo Andrés, tiene plata suficiente para tener el grado de estabilidad emocional que no esté levantando el teléfono cada vez que se mueve el Bitcoin, ¿cierto? Eso lo tenemos que sacar de la ecuación para poder ser unos buenos gestores de patrimonio, ¿cierto? Y también cuando uno lleva al cliente, ya cuando es una riqueza muy grande, me ha pasado a mí en mi profesión que uno creería que están supremamente informados, pero han sido riquezas de generaciones y cuando van a mirar el tema de portafolio de inversiones no están muy educados, no entienden mucho, entonces dicen, yo lo único que quiero es cero riesgos, quiero puros bonos, ¿cierto? Pero todo el día están jugándose en la calle en su compañía, no sé, trayendo químicos de la India. Y son unos riesgos gigantescos con cartas de crédito y ahí sí lo saben hacer porque es que el riesgo es lo que uno no conoce, ¿cierto? Uno asume el riesgo de lo que conoce, entonces el riesgo es súper ancho, es la persona, es la capacidad que tenga, es el sector en el que se mete. Entonces, yo he primado mucho, Hernán, en estos 25 años en la gestión patrimonial, es el flujo de caja. O sea, la familia, qué flujo de caja tiene. Hemos hecho desde libranzas, engordar ganado, financiar taxis, prestar plata con garantía, prestar plata sin garantía, hacer acciones. Las acciones se las ofrezco muy poquito a mis clientes porque le generan demasiado ruido a la conversación. Lo hago mucho para mí, pero no para los demás, a pesar de que lo he hecho más de 20 años. Y digamos que lo que hago en mi aproximación de portafolios es educar a la familia para decirle, bueno, vamos a coger el retorno de un trimestre de este año. No sé, vamos a rentar el 7%. Vamos a recoger el 2% y lo vamos a empezar a ahorrar en acciones. Y empezamos a comprar índices para no ser el seleccionador de acciones. Como dice Andrés, me apoyo en los que ya están haciendo research, que ya le gastaron tiempo a eso. Yo no puedo pretender, Hernán, creerme lo suficientemente inteligente, como dijo Lucas al principio, hay que buscar buenos portafolio managers porque uno está atacando muchos frentes y uno no puede ser bueno en todo. Entonces es mejor buscar unos buenos managers para uno darle cierta asignación de recursos. Además tienen todos los recursos detrás, Andrés, pues es que BlackRock, imagínate las herramientas que tienen los que están escogiendo las acciones de IBW o del IBB, pues. Y fuera de eso, imagínate el personaje que puede ser un chino o uno de la India, que tiene 3 o 4 PhDs, que se ha matado su vida estudiando para llegar allá, y ese es el personaje que te está haciendo la selección de portafolio. O sea, claro. No podemos pretender que nosotros seamos mejores que ellos, nunca. ¿Cierto? De acuerdo. Entonces, yo creo que hay que apoyarse en eso, en tecnologías, en ETFs y sobre todo en negocios alternativos.
Mi aproximación ha Eh, sido mucho de portafolios alternativos, Yo ¿cierto? solo voy a decir cuando, porque los vi como muy, porque es que si no mostramos la contraparte, la cantidad de veces que yo he visto analistas decir no comprar Palantir y Tesla desde el 2019 son infinitas. Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America. Y tengo un amigo pues que le ha ido muy bien yéndose en contra de los analistas, y a mí personalmente me ha ido muy bien yéndome en contra de los analistas, pero seguí pues que, no, que yo, no dicho, consenso no es retorno. Eso es lo que en estadística llamamos el error tipo uno, porque sé cuántas veces esos analistas han salvado a alguien de no meterse y sí tenían razón, ¿sí me entendés? La data hay un sesgo de selección. Hay un sesgo Sin de decirlo de selección Palantir y Tesla, pues y que yo estoy seguro que los ETFs en donde Andrés está y en los que se tienen Palantir y Tesla, pues te lo garantizo. correcto. Y también, pero también hay que tener mucho cuidado con la Pero información hoy de hoy. tienen No sé, Palantir y Tesla. no, Tesla Palantir hace hoy. mucho Es que tiempo. lo que pasa es que yo creo que Tesla mucho eh, tiempo antes de los 2 o 3 splits no, que ha no, tenido. Tesla ni hablar, pero lo que pasa es que la gran pregunta es que yo creo que a eso va más el tema de Hernán, porque normalmente, y por el análisis de riesgo y el apetito de riesgo, y por eso están ahí en Bank of America, Merrill Lynch, Sachs, whatever, esos manes pues no se montan en Tesla cuando un man como Hernán se monta en Tesla. Ellos esperan más. Ellos Ah, esperan Sí, y puede ser, total, aguantan mucho claro, más y mucho más y mucho claro. más. Y claro, tiene no, responsabilidad fiduciaria, Lucas. Ellos tienen que esperar a que haya unos, pues que haya entonces unos harán indicadores el razonables. 40%, harán el 30%, harán el 20%, no harán el 10x. No lo hacen porque además no lo pueden hacer. Pero y yo por eso hoy estoy comprado en la teoría de Hernán tan profunda de los Teslas, los Palantir, incluso Tesla y juepuches, así que a mí me dolió porque es que uno cuando se enamora de algo, yo por eso estoy tan inclinado a querer comprar Rivian. Ah, te tenés que oír, no lo hemos sacado, pero te tenés que oír el podcast que hicimos con Antonio, que explica todo Rivian, que es básicamente será el próximo Tesla, que es muy bueno. Pero lo que digo es creer en uno y ni siquiera estoy hablando acá de fundamentales ni nada. Cuando yo llegué a este país, vi Tesla, me enamoré del Tesla, compré el primer Tesla en el 2017. Yo soy un huevón, ¿cómo no invierto en Tesla si toda la vida estaba en acciones? Pero claro, oía el ruido y en esa época no entendía el growth versus fundamental, cómo así que 70 veces estos manes están locos, PE ratio, no sé qué. No me daba para yo meterme, decía, no soy capaz de meterme en eso. Pero hoy, por ejemplo, que veo el Rivian, voy caminando por acá, veo un Rivian divino ese hijo de madre, veo 2, veo 5, veo 7, voy al mall, pues puta, son divinos, cada modelo es hermoso. Y digo, bueno, vale la pena analizarlo. Tenés que comprar Rivian, Lucas, porque hay un señor que se llama Peter Lynch, que fue de los que gestionó Lo mucho el fondo de conozco. Fidelity, y él compraba así, él entraba al supermercado y veía una mantequilla, ve, qué mantequilla tan buena, y le preguntaba a las señoras, ¿tú por qué compras esa mantequilla? No, es que es deliciosa, a mis hijos Sí. les encanta. Y empezó a buscar las compañías y así compró, así descubrió a muchas empresas. O sea, sentido común, lo que estás haciendo, hay que comprar Rivian. Sentido común. Sentido Ese común. buen punto, Andrés. Sí, uno no debería comprar o invertir en nada que no utilice o haya experimentado. Eso Y ayuda ahorita mucho. hagamos sin que esto sea pues, recomendación de inversión, pues, y que quede ese caveat, qué activos concretos cada uno Pero espere, recomienda. porque acá acabamos de hacer un ejercicio muy interesante y yo quiero hacer una pregunta. Pero Gordo, venga, te calla. pero No, venga, pero venga, pero Hernán, yo usted le digo una termina. cosa, yo le termino de decir cuál es el alfa real, o por lo menos la aproximación que yo le he dado casi 20 Dale. años a las familias. Este es mi discurso porque yo ya trabajé en los bancos, ya fui comisionista, ya trabajé en los bancos, ya sé cómo funciona el sistema. Hay que leer con mucho cuidado cuando salen recomendaciones de Morgan Stanley, de JP Morgan. Hay que leerlas con ojo crítico porque muchas veces se están descargando de sus posiciones. He visto cómo tumban una acción diciendo compren esta acción y 3 días después está 30% abajo. No entiende uno por qué, pues ellos están viendo compre. Entonces hay que leerlo con mucho cuidado porque siempre con la plata hay muchos conflictos de interés y por la plata la gente mata. Entonces eso hay que saberlo leer y hay muchas fuentes de poder
y cómo se mueve el dinero. Entonces, ¿dónde está el verdadero alfa? ¿Dónde yo veo una gran oportunidad? En los impuestos. Yo me he enfocado 100% en estos 10 años del Family Office es con puros asesores tributarios hacer diferimiento fiscal. Porque yo le puedo demostrar a usted matemáticamente que un portafolio que renta el 17% anual, con una mala planeación tributaria, haciendo mal el tema del diferimiento fiscal, renta peor que un portafolio que renta el 8%, con buena eficiencia fiscal. Entonces hay una gran dispersión en los retornos por simplemente no hacer una buena estructura para hacer diferimiento fiscal. Ojo, no estoy diciendo no pagar impuestos, estoy diciendo postergar los impuestos, jugar con la No, plata eso del se llama Estado. optimización tributaria. Correcto. Entonces, ahí hay un alfa muy grande, solamente hagan la cuenta. Pues si vos Y tenés eso, un Andrés, ¿eso portafolio lo en haces Colombia y Estados Unidos o...? Colombia, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Suiza, Ok. pues hay muchas jurisdicciones donde uno puede hacer vehículos y cosas chéveres que pueden funcionar para diferimiento fiscal. Entonces, si vos tenés un retorno en Colombia, una SAS colombiana, rentista de capital, hoy, que te renta el 10% y le pagas a un asesor financiero el 1, vas en el 9, le pagas a tus contadores, los prediales, se te va otro 1%, vas en el 8, y después te sacan el 35%, pues vos estás terminando con un retorno del 4.7%, del 5.2% en un portafolio que te renta el 10% en caja. Entonces, hay que pararle muchas bolas a eso porque se te está yendo el 35% de tu plata en eso. Hay que entender cómo organizar el portafolio para que por lo menos te sobre, pagues un 10, pues no un 35, un 10, ¿cómo queda la base? Solo ese 25 compuesto a 10 años, hagan la matemática. Y ahí hay un alfa enorme, ¿cierto? Que te puede dar lo que estaba diciendo Andrés, cómo le busca uno a ese riesgo sistémico de estar en Latinoamérica, del solo hecho de estar, de la inestabilidad política, cómo nos puede aporrear el retorno. De un día para otro se caen las utilidades de unas compañías en Chile, pasan de 20 a 7, pues eso no tiene sentido. No, imagínese usted invertido grande en flores. Hoy, el lío que hay en este momento con el paro de transportadores de ese sector, las pérdidas que van a acumular porque no pueden, nada les está sacando un perecedero al aeropuerto. En 2, 3 Correcto. días pierden un montón de plata. Eso es una vaina que solo pasa en Latinoamérica y es la colita negativa. Hay que buscarle el otro, y el tema tributario es sumamente importante para compensarle el upside a ese tipo de inversiones. No, de pronto ahí somos un poquito light, pues personalmente, aunque pues como lo mío todos en Estados Unidos, que es inclusive mucho más fácil, debería darle más consideración. Pero la pregunta que le iba a hacer el gordo, te cayeron $1.000 de sorpresa. ¿En cuál de estos 4 managers poner los $1.000? No vaya a decir en Ethereum. No, de estos 4 managers. Managers. No, Está buena Está muy buena. No, Sí, no puedes está- repartir 25, nada de Salomón. No, pero- 1.000, no, 1.000. Tiene que uno- ser solución de esquina. Ya lo va a dar Andrés Gómez del. ¡Bravo! Andrés Gómez. Ay. Eso está muy bien. Eso está No, muy bien. pues lo que pasa es que es muy difícil. O sea, yo insisto, a los colombianos nos falta a todos una educación financiera total. 100%. De las cosas más Total. importantes, o sea, no financiera para saber cómo, finanzas personales, financieras para saber No, por qué total, petardo total. de gobernante van a votar. Sí, es una 100%. cosa que eso debería ser, pues, todos los colegios, sobre todo los Desde colegios kinder. privados. Claro. Desde kinder de arriba. O sea, Hombre, el librito Vea, de padre pobre, padre rico, espectacular. Ese librito básico. no, El ya se lo cuadrante del quité a Andrés. dinero. Pues el cuadrante Mira, del dinero, y aprenda que la esto plata no- le haga plata. O sea, pues, Esto no es una crítica porque yo me la paso tratando de desmenuzarle a mis jugadores y que entiendan y explicarles, porque es que además el idioma es muy complicado, la gente es muy, o sea, es muy hostil con las personas. Los financieros son muy hostiles con las personas, eso se presentan con Horrible. una corbata carísima Horrible. y tal, Buen punto. y te Bueno. hablan en unos términos que uno a duras penas uno entiende. Entiende. Y entonces es que la sola palabra alfa. no, es horrible.
No, Lucas, si Alfa, fuera eso, y fuera Sharp eso te hacen ratio, ni sentir, hablar, ¿me entendés? no, y fuera eso te hacen sentir, o sea, cuando estás en una reunión de esos, la forma coercitiva de lograr conseguirse el cliente es que fuera eso lo hacen sentir como un bobo. Entonces, como usted es tan bobo, no puede entrar a este club de JP Morgan, es que usted es un bobo. Mire que todos los millonarios están aquí. Y esa es la forma de salir a vender y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo no le Estos días me llamó, explicamos en palabras chocuanas? Pues, estos días me llamó un básicas. cliente, un cliente que yo le manejo unos recursos y que le doy el 8, el 9, lo que estábamos hablando ahorita. Pues le trato de dar eso en su portafolio. Y claro, yo lo presenté en un banco, leí la relación del banco de primer piso. Y esos bancos normalmente cuando ven cajas se emocionan y ponen a alguien a llamar para que inviertan allá en CDTs y en esto y en lo otro. Y sí, entonces lo llamaron y él me llamó puto, que porque es que allá había un bono que en 3 meses le daba el 4.75, el 4.25 era. Yo, qué bono, en 3 meses, no, pues ya mismo, para ver, yo me voy para allá, eso era en el 6, yo me fui para el 6 a hablar con la banquera y le dije, "Ve, ¿cuál es el bono que da?" Claro, entonces, como hablan anualizado, entonces dan, sí, obviamente era el 4.25 al año por 3 meses, dividí, sacar, pero no, entonces uno, pues pucha, los cogen muy desprevenidos No, no. y uno tiene que ser, y ni siquiera, ojo, yo estoy hablando de los futbolistas, pero eso pasa con la señora, con el retirado, con el que sabe hacer plata, porque como yo le digo a la gente, usted aprende a hacer plata en lo que sea, vendiendo paletas, sacando oro, sacando carbón, como sea, usted logra hacer billete y fue pucha, y todos los años hace billetes. Pero una cosa es hacer billetes y aprender a hacer billetes, otra cosa es saber invertir esa plata, saber Y cuidarla, saber cuidarlos, crecerla cuidarlos. y entender ese mundo es otro mundo totalmente diferente. Sí, Es total. que Sí, sí. yo creo que uno si tuviera esa educación, mejor dicho, o sea, todos deberíamos aprender a manejar unos recursos y moverlos así como los mueven ustedes. Porque Vea, ahí se encontraría uno un seguro para la vida, finalmente. Pues además del trabajo que la gente tenga. si Sí. los niños, si de verdad, pero que tuvieran dos materias que son educación financiera y educación de nutrición, la humanidad sería diferente. Pues, o sea, esto sería distinto, que a uno le enseñaran desde chiquito esa conciencia de cómo alimentarse bien, qué meto acá Yo no Y tengo y ninguna de cómo las guardo, dos. administro bien. Ah, evidentemente. No, ninguna de las tres. Ni Pero nutrición, ni ejercicio, ni educación financiera. yo quiero preguntarle a ustedes qué piensan, sobre todo Andrés, que es muy técnico. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan a ver, cómo está el sistema hoy? Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Eso ha multiplicado su deuda. En la pandemia sí que la duplicó otra vez. Pero endeudado en función de su GDP, pues, porque es importante decirlo, es que es un claro. país con una economía de 20 trillones de dólares, entonces, Sí. porque el más endeudado es Japón, 250, 260, pues, en función, pues, de su En GDP. función de su capacidad de producción. Pero si tú vas y comparas eso, Hernán, con Inglaterra, mira que a Inglaterra el año pasado le dieron un sablazo. O sea, los bonos ingleses llegaron a estar teniendo un yield como del 25%. No sé si ustedes lo vieron. El año pasado, fue el año Sí, pasado o sí, el sí. antepasado. Sí, cuando le tocó cambiar de primer Inglaterra. ministro por ñoños, pues, que estaba se me olvidó el nombre de esta señora, pues, y les tocó cambiar por eso. Correcto, pues estamos hablando de Inglaterra, pues que es de las economías más fuertes del mundo. A Estados Unidos no le dan ese sablazo, porque es que lo financia China. Si uno fuera a ser técnico hoy desde la teoría económica, pues el No dólar es... no lo financia China, o sea, la moneda del mundo es pues, es el dólar y entonces por eso se No, permiten esos lujos. vea, Esa yo parte a mí... sobre eso, dale. Dale, Andrés, dale. No, que yo escucho mucho eso y como que ese temor, y yo no sé, yo soy súper proclive a que se hagan inversiones en la economía americana. Y digo economía porque no solo me refiero al mercado de capitales, porque claro, hay un nivel de deuda que va creciendo, pero cuando yo deflacto por el nivel de crecimiento económico de esa economía, por el incremento en la productividad del trabajo, mucha de ella asociada a
el desarrollo Tecnología. tecnológico, a que ese es el país que atrae el talento y el capital humano del mundo superior. A mí eso no me preocupa. Eso lo tuvimos en otro podcast, que no, que el dólar y se va a dólar. La demanda por saldos monetarios reales en dólares depende del nivel de crecimiento de la economía y inyectan, pero es porque la demanda está creciendo, está creciendo, está creciendo, está creciendo. A mí esa parte no me preocupa. Y lo más importante es que en Estados Unidos hay una cosita que se llama the rule of law. No sé si es porque los fundadores de ese país eran eso es verdad. iluminados, no sé si es porque por azares la forma como quedaron estructurados los pesos y contrapesos no permiten que alguien esté por encima de la ley y llegue con un brochazo a hacer lo que le da la gana con las reglas de juego. Es tan perfecto el diseño institucional de pesos y contrapesos que el riesgo de que lleguen allá y te expropien, te arrebaten, te diluyan la inversión, esa cola negativa de la América Latina donde no, vamos a intervenir, el precio es mínima, casi que no existe. Uno mira la data de crecimiento del precio real de las acciones del S&P 500 y es impresionante. O sea, vos acá, si mantenés en esos 20 años que hacíamos el quiz de uno mantener, mínimo pues 8, 9, 10%. Y es el Equity Premium Puzzle. Ese es un paper muy bonito de Robert Lucas en la mediados de los 80, otro Nobel, que dice siempre en Estados Unidos hay una prima de retorno por estar en ese mercado de capitales. Y decía la economía y no solo el mercado de capitales, porque yo también soy, digamos, yo lo que hago es parte del mercado de capitales y parte en activos alternativos, no en el mercado de capitales, pero respaldados en ladrillo, con un yield y un retorno bueno, pues. No necesariamente comprar real estate, hay otros que Lucas sabe bastante de eso y tiene mucha experiencia, pero eso también, y combino las dos. Y yo siempre te combino, pero allá, en Estados Unidos. Yo acá no me atrevo a comprar ni una acción en el mercado de capitales doméstico, es tan pandito, hay tan poquita liquidez, viene el cierre de mes y entonces un fondo de pensión ¿Cómo se necesita llama marcar eso? algo. ¿Cómo se llama ese factor riesgo que decís en el país? ¿Cuál es el nombre técnico? Que ese es el que te mantiene. El de los 300 básicos. El de los 300, ¿cómo se llama eso, Arias? O sea, el error, es ese que no te Ah, deja. se llama el negative skewness, el sesgo negativo en la distribución de probabilidad de los retornos en América Latina. Uno no debería inclusive ilustrar más. Hey, mira, es que los inversionistas ya te vieron aquí el skew negativo y por eso no te entran. Vos tenés que ajustar esto para que te entren. Es muy berraco, pues, que no entiendan que No, un pues inversionista eso, profesional. Hernán, eso da para otro podcast. Eso da Sí. para otro podcast. Vea, Lucas dijo ahorita una cosa muy importante. O sea, lo que Lucas llamó el viento de cola de 2004 hacia adelante no fue otra cosa que este país cambió el mindset que traía y dijo, le voy a apostar a la confianza para la inversión. Y Correcto, apostar a la total. confianza para la inversión es arreglo problemas de seguridad. O sea, usted no puede venir acá y no que le dé miedo venir del aeropuerto El Dorado a un hotel, a Casa Medina, pues porque le da miedo que van a secuestrarlo. Empezando por ahí, aquí en Bogotá, para no hablar de lo que es el resto del país. Bajar los impuestos. Es que yo no entiendo por qué creen todavía que subir los impuestos va a mejorar el recaudo. No, se probó que aflojando tributariamente subía la base porque ya la gente supera o se baja de ese umbral crítico donde dice me la juego por evadir o eludir, porque no, ya con la tasa menor prefiero formalizar. Bajar el tamaño del Estado y bajarle el nivel de deuda como proporción del PIB. Se cerraron como 100 y pico instituciones, se flexibilizó el mercado laboral y eso generó confianza, generó crecimiento, la clase media creció, ¿cierto? Desde luego, y eso fue de 2000, digamos 4, que empezó eso a Kikín, porque hubo 2 años dándole muy duro a eso, hasta 2010, y miren con lo que coincide. Cuando usted ya empieza a hacer otro tipo de cosas, entonces le metes el sesgo negativo. En esa época le metimos un sesgo a la cola, al otro lado, positivo, y perdón por hablar en primera persona, el gobierno de entonces le metió un sesgo positivo a la cola. Tan es así que si Lucas hubiera medido esa inversión en dólares, el múltiplo hubiera sido mayor, porque es que el dólar pasó de 3.000
Me acuerdo. 1800. A 1800. A Es que 1800. don Horacio Jaramillo, mi papá, vuelvo a mi papá. Mi papá toda la vida le apostó al dólar, toda la vida. Mi papá un día, mi abuela dijo, es que estás muy rico, es que estás muy rico, mijo. Estás muy rico porque tenés cuántas hamburgueserías y cuántos restaurantes y cuánto tenés en el banco. La liquidez, la liquidez. Y mi papá un día dijo, no creo en este país, necesito sacar plata. Y mi papá se dedicó a sacar dolaritos, 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 dolaritos y a no montar más hamburgueserías, ni más restaurantes, ni más restaurantes, ni más restaurantes. Y mi papá siempre decía una cosa, cuando el dólar se desplomó de 3.000 a 1.800, a 1.600 y punto, 1650, sí, 1680. Hubo un día, 80, una hubo un cosa día, así. hubo un día Hubo que un día. marcó así. Y mi papá decía, hermano, yo me equivoqué. ¿Y por qué? Yo no contaba con Álvaro Uribe. Duélale al que le duela. Mi papá no era uribista, para que lo sepan, ni ser uribista. No contaba con Álvaro Uribe. Y estoy, sí, ese viento de cola es provocado, sin duda, por, Por obviamente tuvo que haber, políticas. sí, No, por las pero puedo reformas, decir una aunque cosa, también había un una cosa, contexto externo porque yo, también favorable, mi pues. papá decía, yo no contaba con Pacific Rubiales, por ejemplo. Entonces, pero ¿por qué entró Pacific Rubiales con toda Porque Colombia? había confianza para invertir. Porque No, había y te digo una confianza. cosa, es que por ser capaces de decir si va a haber un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es que eso disciplina mucho la institucionalidad, con paros acá y levantamientos de sectores que no querían ese acuerdo. Eso da demasiada confianza para la inversión. Hay un capítulo del acuerdo que protege la inversión de un americano que hace acá. Entonces yo, por ejemplo, también que todo termine la última capa corporativa en Estados Unidos, porque llega a pasar algo acá y uno tiene la herramienta jurídica internacional para proteger el patrimonio de una familia, así tenga los negocios acá, si la capa corporativa, obviamente con todo el cuidado del mundo, Andrés, que hablas de la parte tributaria, hay que probar bien la sede efectiva de administración allá, todo lo que, digamos, sabemos tributariamente desde el punto de vista jurídico, pero eso es demasiado importante, eso dio un impulso muy grande y la confianza en el país la mide el tipo de cambio, pues, o sea, ajuste por el efecto narcotráfico que lo hemos hablado, pero en esa época la apreciación de la moneda, el PIB per cápita se disparó por el solo efecto precio de dólar. La clase media creció mucho porque eso genera la prosperidad y eso ya no está. Entonces ya ese negative skewness, ese sesgo negativo, lo de Chile, no hablemos de Colombia, el solo amago de que pudo haber cambiado la constitución, ¿cómo iba a cambiar? Les derrumbó los múltiplos y Chile era la estrella y la niña mimada de la región, los acabó, los pulverizó, ahí está medio recuperándose, pero los pulverizó. Entonces, y de acuerdo, porque no hay conciencia en el policy maker del daño que puede hacer al salir a decir, no, voy a cambiar la regla de fijación de tarifas de energía eléctrica. Ese solo anuncio ya le mete mejor dicho, Andrés, aumenta la masa probabilística en la cola negativa. Entonces, volvemos a lo que dijo América el Latina gordo y ahora. Colombia, cero. Volvemos a lo que dijo el gordo ahora. Educación financiera básica. Si los policy Desde makers, pequeñitos, claro. si los policy makers y la gente que está liderando un partido político, sea izquierda, derecha, de centro, no entienden que es generando productividad como se genera riqueza y piensan que es quitándole al rico para hacer riqueza, estamos en la olla. Si no lo Ah, entienden, no, estamos en sí. la olla y no vamos para ninguna parte. Hablando de viento de cola, ¿cómo irá a ser Argentina con todo lo que están haciendo? O sea, el viento de cola que No. va a haber en Vea, Argentina. viene un rally en los Bueno, próximos pero años ahí es donde impresionante. uno debería aprovechar o sea, ¿cómo me meto a Y entrar Argentina? ya. Ya tengo como para ir a comprar apartamentos que están a precio de hace 10 años y todavía estamos apenas comenzando. O sea, ¿y cómo llegar? Aunque los Y- apartamentos allá, pues yo que voy tanto por el fútbol, eso es un tema dolarizado siempre. Sí, pero dicho por Pe- argentinos, es como hoy que están de moda los No, apartamentos en Madrid. No compren no, apartamento en pero Madrid, Dios Andrés, mío. yo te la pongo, Yo les tengo agente inmobiliario en Buenos Bolsa, Aires. bolsa, bolsa, ¿Cuánto y todo? bolsa. ¿Qué quiere? Andrés, te la pongo más crítica aún. Alguien con visión y dice, Venezuela no aguanta ese régimen.
en algún momento se totea, entre ya. También, válido. Y no hay cómo caer. O sea, el cambio de régimen es para la otra, digamos, es una solución, eso es una solución de esquina. O sea, Bueno, mira, usted mira entró que a lo la que te Venezuela. estamos. Pero Yo no mira lo que haría. Yo entré, Yo no lo haría. yo entré, pero hace 4 años. Compre Pero línea de bueno, es el playa, compre timing. línea de playa. Pero Línea de no playa en importa, Venezuela. yo creo en esa inversión. Yo me metí duro en un fondo inmobiliario, Sostenga, lo que hemos dicho, sostenga. en el Arias, banco pero mercantil. mira que aquí estás diciendo una cosa que es bien simpática. O sea, no estás esperando el ETF, sino que te quieres meter antes, pues. O sea, ¿quién se quiere meter ya? No, yo no lo haría, No, porque yo soy alternativos, pro, porque tiene yo soy pro alternativos. ETFs, pero si uno quiere armar el sesgo, digamos, volver a volver simétrica la distribución, tienes que meterle la cola con la punta positiva. Y puede ser una Argentina, Venezuela, no sé, pero yo intuyo que eso en algún momento termina. O sea, eso no, o sea, 20 años más de ese régimen, no veo cómo pueda suceder. Pero eso ya es un poco más México, arriesgado, pero esa es la cola México de es la cola. México, y México también será la fábrica de Estados Unidos, y con todo lo que le están metiendo, México le falta mucho. O sea, ahí, Sí. ahí es donde uno le tiene que meter el viento de cola, y deberíamos pensar, Aunque hay ¿verdad? que En esperar a podcast, ver cómo entramos a cómo le Argentina. va pues a esta señora, hombre, porque ya aprobaron pues esa reforma a la justicia. Eso en México a mí, algo ahí, pero bueno, Venga, nada, al final es un tema de riesgo, de apetito por el riesgo, ¿no? esta discusión Sí. está buenísima, pero ya como para ir cerrando, Lucas, portafolio, decinos pues como en qué estás más concentrado, pues, y voy pasando en cada uno. Hoy, a ver, yo estoy, digamos, en mi 50% de cripto, estoy 50% en Solana, 25% en 25%, no, por ahí 35% en Shadow y el resto en Nosana. En Shadow estuve mucho más arriba y lo que pasa es que estoy muy abajo, ¿no? Estoy bien abajo porque yo en $1 me metí durísimo, cambié mis Bitcoin 100%, los tiré para allá. Aunque Bitcoin me sigue esperando, yo los liquidé a 63, creyendo que con la volatilidad en algún anuncio de Shadow, eso se va a pegar una trepada otra vez a 2 y a $3. Y ahí inmediatamente vuelvo y compro mis Bitcoins, porque yo creo que Bitcoin puede llegar a 100.000, sí, pero el 2X y el 3X no lo veo tan rápido. Y en ¿Sí? acciones. Lo veo más store of value, como lo hemos hablado. Y en acciones estoy más o menos, yo creo que hoy estoy por ahí 50% en oil, en la de petróleo, y por ahí 25 y 25 entre Money Lion y Palantir. No tengo nada más. Arias, No, vos, y Tesla. Tengo un cacho de Tesla. Arias, vos, como el tuyo personal, Mira, ¿no? yo no tengo nada, te hablo de mi esposa que la aconsejo en eso. Le voy a hablar de la persona promedio a la que yo aconsejo. Ok, 60% bonos grado de inversión al vencimiento, con duraciones máximas de 24 meses. Ahí, ¿por qué 60? Porque se pudieron montar en tasas, digamos, en precios bajitos, por ponerlo así, para llevarlo al vencimiento en El tasas yield to muy buenas. maturity Sí, te da una tasa va muy bien. buena. El otro 40%, digamos, 30 puntos porcentuales en ETFs, que básicamente son, me gustan mucho. Esto no es un consejo de inversión, ojo, esto es lo que yo he sí, aconsejado individualmente. nada, sí, Sí. nada. Entonces, me gustan mucho el de BlackRock, que sigue el S&P 500, que es el IBB, lo mismo con Vanguard, que es el BOO, lo mismo con State Street, que es el SPY. Y de esos tres, también los que siguen el S&P, pero en crecimiento, que son el IBW, el BOOG y BUG, que son los de Vanguard, y el SPYG, que es el de State Street. Y siempre meto, digamos, eso digamos como
unos 25 puntos ahí, voy en 85. Siempre le meto 5 puntos de QQQ, tecnología, ahí estoy en 90. Siempre meto 5 punticos de Berkshire Hathaway, que es una acción, pero en realidad es como si fuera Sí, es como un varias. fondo también, ¿cierto? Un ETF. Y el resto, money market, y ya los he aconsejado que tomen posición en cripto a través del ETF, sobre todo el de BlackRock, IBIT. En lo personal, ya además de la familia cercano, una anécdota, tomé la decisión más irresponsable del mundo de cómo hacer cripto y fue con una encuesta en el chat de cuánto entre Solana y Bitcoin. Y ganó el 50-50. Si ve, la gente diversifica. La mayoría de la gente tiende a diversificar. Claro, está que no, que todo en yo no sé qué, que todo en lo otro. No, ganó en la encuesta 50-50 Solana y Lo que Bitcoin. pasa es que esa encuesta le hace falta un factor y es Un Hernán. ¿desde cuándo? Le falta un desde cuándo- Hernán. No, Hernán votó. ¿Desde Hernán cuándo? votó y me mandó para la mierda. Que nada, ¿Desde que cuándo nada, que meto todo en yo no sé qué. No, porque es que la otra cosa es votar, pero es que la gente vota, pero no entiende también. Pues entonces, ¿desde cuándo lo entiendo? Y poner el timeline. Y ahí entonces uno dice, ah, bueno, listo, tienen conocimiento. ¿Viste, Andrés? ¿Y vos en qué estás? Gómez. No, mira, Hernán, yo estoy, desde hace mucho rato, yo vengo en una estrategia de crédito privado. Hago mucho crédito privado. Normalmente los family offices en el mundo tienen una estadística de llevar un 2% de su portafolio a crédito privado. Los de nosotros estamos más o menos al 15% desde hace unos 3, 4 años. Mucho crédito alternativo con hipotecas, fondos de crédito privado en Estados Unidos y también acá en Colombia. Tenemos más o menos un 30% en real estate. El real estate está ubicado de ese 30%, la mitad en Estados Unidos, la mitad en Colombia, muy enfocado a turismo. ¿Tú haces cosas con Lucas o no? No he hecho nada con Lucas, ¿Y pero cuando tenemos que haces hablar. cosas con ticos? No, y con Andrés y con todos, hay que hablar. Sí, porque yo Digamos también que, tengo un tema allá de hipotecas en Estados Unidos chévere. perfecto. Los activos alternativos de lo Entonces, que hablábamos, pues. Entonces, mira, yo cuando vi las tasas en el nivel que estaban, pues obviamente tenía unos fondos mutuos de bonos muy grandes metido, se me iban a desvalorizar, pero no los podía vender porque los tenía colateralizados contra un crédito. Yo hice un crédito contra esos fondos, ese crédito lo tenía muy barato y lo estaba utilizando acá en Colombia, lo tenía en tasa flotante, cuando ya se subió la SOFR, lo pasé a tasa fija, franco suizos, hice una cobertura del franco suizo y me ha estado costando 7 puntos en pesos y aquí está invertida en Colombia más o menos al 20. Entonces le estamos sacando 13 puntos en dólares a un portafolio en unas inversiones locales acá en Colombia relativamente seguras. Entonces hacemos mucho leverage contra el portafolio. Hace 3 años que vimos esa subida de tasas, yo sí no me fui a duraciones de 3 años, yo me fui a duraciones de 7 años. Alcancé a coger unos portafolios al vencimiento a 7 años con unos yields del 8,5, 7,5 en algunas compañías. Me pareció perfecto dejarlo ahí los 7, 8 años porque yo hago mucho lo que tú haces, Hernán, contra las acciones que prestas plata, nosotros lo hacemos contra los bonos y contra los fondos mutuos prestamos plata y nos la prestan al 5 o al 6 y tiene un yield del 7 o el 8, me sobran 3 puntos y hago el resto de la rentabilidad con la plata prestada acá localmente. Entonces, digamos que tenemos un portafolio muy fuerte en crédito privado, en bonos, como les dije, en fondos mutuos de bonos, poquitas acciones, porque lo que he venido haciendo con los clientes es metiéndole ruido, porque yo le digo que eso es ruido, al final uno tiene una reunión, no sé, de un portafolio gigante y digamos que la conversación se concentra en el $1.000.000 que tienen acciones y no miran los otros 39. Los otros 39 no, rentaban el 4, pero el millón se cayó el 50 y se pasa uno 45 minutos hablando de por qué el millón se cayó el 50. Entonces, no me gusta, pero de todas formas, con los rendimientos excedentes que va generando el portafolio, que no los utilizan las familias, se van comprando índices para no hacer stock picking, ¿cierto? Tenemos otra porción del portafolio invertida en energía. Hemos hecho mucho tema de plantas solares, de microcentrales hidroeléctricas con unos retornos muy buenos y tenemos otro pequeño, como un 7% del portafolio invertido en agro, pues unos temas de palma, unos temas de aguacate y ahí hay unos retornos también muy interesantes. Y el resto, pues digamos como el grueso, fondos de private equity, ahí tenemos con Camilo una plata, todo el tema de venture y private equity y se me escapa algo, espérate que se me escapa algo. Ah, bueno, y localmente tenemos crédito privado también, crédito alternativo, fondeamos mucho operaciones
de Siste Crédito, de Rapicredit, de Juancho Te Presta. Hacemos mucho crédito alternativo con tasas del 18, del 19%, con flujos de cada mensual. Digamos que eso es como lo general. Ya en lo personal, Hernán, soy un fiel creyente en tu teoría. Pienso que tenés toda la razón. El tema disruptivo que está pasando, cómo está cambiando el mundo, cómo se están haciendo los negocios y esa ola que está surfeando y que tenés tanto conocimiento en ella y Lucas y todos los que están metidos en el chat, que yo a veces me meto ahí y me abruma, no porque no lo quiera hacer, sino porque es que estamos muy ocupados. Entonces uno sí quisiera poder delegar eso en ustedes, que sí están en el día a día y que ustedes delegaran en uno lo que uno está haciendo todo en el día a día, porque definitivamente eso es el cambio estructural de cómo se están haciendo los negocios, la digitalización, la tokenización, y cuando cuando uno entiende la tecnología que hay detrás, definitivamente en los próximos 10, 15 años van a desaparecer 60 o 70 compañías gigantes del mundo y la gente va a pensar que son lo suficientemente seguras. Por poner un ejemplo, AT&T, yo no sé si AT&T en 8 o 9 años esté viva, no tengo ni idea, ¿cierto? Y le va a pasar a muchas compañías de transporte y la gente se siente segura y probablemente en 7, 8 años, por no haber entendido la tecnología, ya no estén vivas. Ya pasó con ¿te acuerdas de cómo es que se llama Blockbuster? Por ejemplo, películas Blockbuster, ya pasó con Kodak, ha pasado con miles. Es que uno saca y mire las que se han quebrado en 10, 20 años y la gente decía que no se iban a quebrar. ¿Sí me entendés? Hay que tener cuidado con eso. No, Pero eso es básicamente. Yo en mi lado, pues, una salvedad es que yo no estoy en preservación de capital, yo todavía estoy en crecimiento de capital y por eso, pues, el perfil de riesgo que tengo. Creo mucho pues, en el concepto de, pues, inteligencia artificial, robots y tokenización. Entonces, estoy muy, a veces me cambia, pero más o menos 50, 60-40 acciones. Es tan fácil que me las sé de memoria. Yo soy, como dice Bill Ackman, de Pershing Capital, no me gusta pasarme de 10. En el momento que me paso de 10, quiere decir que descuido todas mis otras cosas y en el momento que descuido las otras cosas, dejo de tener alfa. Entonces, me gusta 5 o 7 activos. Estoy cargado de Tesla desde hace mucho tiempo. Estoy cargado de Palantir. Estoy cargado de Money Lion. Por mamar gallo, por deporte, tengo opciones de Palantir, de CleanSpark, de Robinhood. He estado jodiendo porque Antonio Linares me está metiendo un chip en HIMSS y en Rivian, pero pues no tengo nada importante. Esas son las acciones. Y luego cripto, tengo pues Solana primero, Bitcoin después, Shadow irresponsable. Yo les digo, si Shadow le pasa lo que creo que le va a pasar, se vuelve 3 veces todo el portafolio conjunto. Pues, qué belleza. Y tengo Nosana, que entre otras cosas tenemos podcast con el man de Nosana la próxima semana, que me parece también bacana, ahí les mandé las preguntas, entonces, que también, pues, como para aprender eso. ¿Qué más tengo? No, y los portafolios mamagallistas que tenemos ahí, que a todos se les olvidan, los DLMs, pues, que son muy entretenidos, pero ese es como, en eso es lo que me entretengo. Una de las cosas, a toda hora estoy tratando de buscar qué cosa nueva me gusta, como para dedicarle tiempo de lectura. HIMSS me parece bacana, pero no quiero ver sobre caída del pelo y distribución, pero Rivian, en cambio, que hicimos el podcast con Antonio Linares, sí me parece bacano, porque a mí me gusta es entretenerme leyendo cosas donde uno esté como geeking out. Ese es como mi portafolio. Gordo Darío, yo no sé, a estos tigres, ¿qué preguntas? ¿Cómo los vamos cerrando acá? Porque vuelvo e insisto, y lo tuvimos hace 8 días, el podcast que hicimos con José Manuel Restrepo, donde reducción del Estado, estas cosas son las que tenemos que circular. Este es el podcastito que uno debe compartir, porque si tuviéramos más de esta educación, tendríamos menos enredos y menos vidas complicadas, pues. Gordo. A mí no se me ocurren más preguntas, pues. Yo creo que deberíamos volver a refrescar esta conversación nuevamente. Sí, entre unos meses. Porque... Eso sí, como dice el otro amigo español que está ahí, hay una cosa que no se nos puede olvidar, que yo le he dicho también, Lucas, marica, Ron, si esto sube tanto, la plusvalía hay que celebrárselo, gastárselo. Bueno, una pregunta era, bueno, ¿y en qué momento se celebran las cosas, pues? Porque yo veo que pues en los la pregunta... en los que usted viene cada 3 meses a Medellín. No, sí, pero
Quédese ahí. O sea, hay un No, momento venga, no, de venga, pensión, no. hay un momento de pensión, 50 años, 55 años. No todo es consignar, no todo es Sí, consignar. por Así eso. yo tengo un cliente, no todo es consignar. ¿Cuándo se sacan esos pedacitos? ¿En qué No, momento? no, uno después, uno va metiendo en piedra cositas y en piedra pues es para empezar a tener flujitos, entonces uno va entrando a la estrategia de Andrés un poco y va sacando de acá y va metiendo acá y va sacando acá y va metiendo acá. O como dice Hernán, vas sacando prestado contra el portafolio. Eso depende mucho de tu forma de ser y de las cantidades también. No, pero sabe que uno sí tiene que planear eso. Yo le pregunto mucho a las personas, ¿usted cómo se ve en 10 años? ¿Qué quiere ser? Porque eso es importante. ¿En cuánto De en 15 y acuerdo, en 20? de Y acuerdo. dependiendo de cómo te veas en 10, 15 y 20, hágale esa pregunta a la gente y va a ver que la mayoría de la gente como que no saben cómo No quiero se ser ven. en 10 años, en dónde, con qué calidad de vida, en qué condiciones, con qué nivel de ingresos, si se quiere, o de bienestar. Y cuando uno se hace esa pregunta y se la responde, planea hacia allá y cumple un plan. Yo soy de plan metódico, académico y todo, pues, pero es así. De todas maneras, Yo, para mí, no, que una conclusión es tantas estrategias de inversión y de manejo de un portafolio como seres humanos hay en la vida, como gustos hay, porque el apetito por el riesgo de la gente todo es distinto, pues. pero dijiste una cosa súper importante, Andrés, y le pasa a los seres humanos, por lo menos yo no sé ustedes, pero pues a mí me está pasando, pues yo estoy en los 47 y digamos que yo quisiera tener esta experiencia, pero viví los 25. Y yo hablo mucho con mi sobrino que tiene 30 y desde muy pelado le he venido inculcando, vení, hay que empezar a generar la máquina del dinero, que la plata produzca plata, acuérdate que la plata se puede alquilar. Y si uno alquila la plata, esa plata le va a uno sobrando y metiéndoles No, eso en la cabeza. Y vos dijiste, mira, a los niños, hay unas aplicaciones para que ellos inviertan jugando. Pues, mira, que a mí me gusta mucho con mis hijos, mira, que hay un portafolio, entonces te dan $25.000 de mentiras y te dejan entrar a ir comprando y vendiendo. Y eso los va educando para que ellos vean qué pasa. Yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, llévalo en Excel para que vayas viendo Tranic y cómo va cambiando y cuál fue el efecto. Y si eso fuera plata de verdad, cuánto sería y todo eso. Digamos, yo en eso sí soy súper, mira, este que se llama Best Brokers. Entonces lo abre y arman un portafolio, digamos, teórico. Entonces, eso es plata de mentiras. Y vos, De entonces, no plata. sé, entonces el niño compra en tal compañía, ahí compro Adidas, Amazon, Salesforce, Alphabet. A mí me gusta eso, pero yo creo que nada enseña más que un poquito de dolor. O sea, que perdan plata de verdad. Eso plata de mentira no me paga Ah, bola a sí, nadie. pero es que usted le puede compensar. Entonces le dice, si gana le doy, si pierde le quito. Pues te lo machas con una plata simbólica o con lo que puedas ponerle. o Eh, con un helado, pues te doy un exacto. helado, te quito un helado, sí. Pero lo vas Eso educando. es como, Pero lo loco es que si uno mira la generación del Instagram, que yo lo llamo así, la generación que estamos todos en el problema de la inmediatez. Todo tiene que ser inmediato, uno tiene que pasar ya, todo el mundo mira la vida ideal del otro en el Instagram, todos quieren tener el Ferrari y alquilan Ferraris, alquilan aviones para darse una vida de lujo. dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Vos sabes que en el aeropuerto aquí de Esa Medellín es hay mi teoría con Instagram. un sobrado de avión de estos y lo alquilan para la gente tomarse Claro, fotos. Pues. Fotos. sí, Sí, como claro. ejecutivo. No, Entonces, ¿qué pasa? Uno mira mucho esa generación y ustedes no se imaginan, pues yo los amigos de mi sobrino que todos son reggaetoneros y a todos les va recontra bien, pues y hacen un mundo de cosas. Tienen o sea, les cae $1.000.000 y se lo fuman en 2 segundos, o sea, lo botan en 2 segundos comprando 3 pendejadas, haciendo Eso pendejadas. es He visto pelados que han tenido 2 millones, me he sentado con ellos, les armo un portafolio y le digo, ¿usted cuánto necesita para vivir? Pues hace 6 meses necesitaba 8 millones para vivir, pero no, ya necesito 60. ¿Cómo así que necesitas 60? No, tienen mucha cola, entonces la novia y hay que regalarle el cartel a la novia, hay que llevarla a París, hay que darle una vuelta por... Entonces arman unos planes de vida, yo le digo, pero es que cuántas oportunidades tenés de que te entreguen un cheque de $2 millones de un anticipo, porque hiciste una canción famosa. No, no, es que yo voy a hacer otras 4. Yo le digo, vos sabes estadísticamente cómo es la vida de un deportista o de un artista. Se llama la A
o la M, y algunas son una meseta. La A significa que hacen la canción despacito, se tapan de plata y no vuelven a sonar en la vida. Listo, ese tuvo su momento de brillo y ahí ganó su plata. La M sube una vez, vuelve y baja y vuelve y de pronto hace otro éxito y tuvo su momento de fama. La meseta puede ser una J-Lo, una Madonna, una Taylor Swift, un Michael Jackson, que se quedan famosos arriba toda la vida. Esos lograron. Un Maluma, un J Balvin, una Karol G. Un Maluma puede ser una M de Maluma, o puede que logre hacer otro éxito y puede que se quede en una meseta. Yo creo, a Puede ver, que sí. no sé, yo creo que un man como Maluma pues ya la rompió, y J Balvin también, ya, pues, yo no sé si es una M o si es una A, pero la A es tan grande, huevón, que esos manes, ahora, el nivel de gasto es tan bárbaro, pero sé por experiencia que es un man juicioso en sus inversiones, pues también, o sea, él tiene todo un family office correcto, y tal, ¿no? y lo conozco pues a título personal. Ahora, Y yo no sé que está sé, muy no bien sé, asesorado, porque pues. es una locura lo que uno ve, pues por lo menos lo que dice Arias, el tema de redes y tal, uno dice, ay, fue puto, eso es mucho ruido para uno. De pronto uno ya está un poquito viejo y no entiende eso, No, pues. ustedes, eso, yo le digo a mi esposa, todos ellos que salen todos felices, vea, esos deben estar peleando. Esos Sí, novios o esposos que sí. salen todos felices allá, no, fijo, están peleando. Bueno, Pero muchachos, volviendo a ese punto, llama. la próstata, bueno. Me tengo que ir. No, Luca, yo voy para el médico también, me toque ir ya. Ustedes Ay, hermano, eso es bueno. saben que el viernes pasado que eché a un montón de gente era porque recién salido del examen de próstata me cogí el mal genio y saqué como a 15 del chat. En mi próxima visita, huevón, me das poder de guillotina, Yo voy a huevón, que me, también. a Yo que ya me, digo como 7 veces. cómo salió la biopsia de una colonoscopia. Ya está, hermano, ya la tubería Ojo con eso. ya empieza a deteriorarse. Bueno, muchachos, Total. gracias por el tiempo. Bueno, Bueno, gracias. súper. Suerte. Chao, chao. Chao. Hablamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Estén bien.